Imagínese, una profesora de Moscú con una brillante carrera y un futuro incierto, lo abandona todo para cruzar medio país detrás de un hombre que conoció durante una sola noche en un tren. Y cuando llega a un pueblo perdido en mitad de la taiga siberiana, descubre algo que la deja sin palabras. Detente un momento, deja de lado lo que estás haciendo y sumérgete en esta historia que parece sacada de una novela, pero que es pura vida real. Pero primero dime, ¿desde dónde nos sigues hoy? Y no olvides comprobar si ya eres parte de nuestra comunidad, el botón de registro está ahí, esperándote. El sobre aterrizó sobre el escritorio de Vera Anatolievna con un ligero ruido, casi imperceptible entre el ruido de las hojas de prueba que ella estaba corrigiendo. Sin remitente, sin sello de devolución, solo su nombre escrito a mano, con una letra que parecía cortar papel. La secretaria dejó escapar una sonrisa irónica mientras empujaba la correspondencia entre las cartas y los informes. Vera apenas levantó la vista, absorta en los gruñidos de los alumnos de 8º grado, su última clase en esa escuela. Se acabó el contrato temporal y con él, la ilusión de que aquel lugar todavía la necesitaba. La titular regresó de su licencia de maternidad, y Vera, de 24 años, con su título de honores en literatura antigua y sus sueños académicos, se encontró una vez más a merced del mercado laboral de Moscú, donde cada vacante era un espejismo, cada CB, una lotería sin ganadores. Afuera, la ligera lluvia insistía en empañar los cristales de la sala de profesores, mientras los alumnos de tercer año celebraban el final de las clases con risas que resonaban por los pasillos. Vera suspiró, guardó el bolígrafo rojo y tomó el sobre con desdén. Probablemente otra advertencia de la contabilidad, pensó. Pero cuando tocó el papel arrugado, algo la hizo dudar. Esa línea firme, casi agresiva, como escrita a toda prisa, en las rodillas, ella la reconoció. Le temblaron las manos mientras arrancaba el sello. Las palabras, manchadas aquí y allá como si la pintura se hubiera enfrentado a la nieve o la lluvia, resaltaban ante sus ojos. Vera, profesora de inglés y latín, gimnasio en la calle Sretenka, Moscú. No recuerdo el nombre de la escuela, pero anoche recordé que mencionaste a Sretenka. Espero que llegue esta carta. La noche polar ha terminado y se me pasó por la cabeza. ¿Recuerdas las estrellas que observamos juntos? Lida está muy enferma. Los médicos dicen que es cuestión de meses. Intenté visitar a Artyom durante las vacaciones de invierno, ha crecido, juega hockey, no guarda rencor, aunque lo entiende todo. Nuestra conversación sobre la culpa y el perdón todavía resuena en mí. Creo que tenías razón. Si pasas por estos lares, acércate. Asentamiento de Tayozny, distrito de Verkhoyansk, a 600 kilómetros de Yakutsk. Gleb. 3 veces releyó esas líneas. Habían pasado 6 meses y Vera casi había logrado enterrar el recuerdo de aquel tren nocturno de diciembre, el vagón frío, el olor a comida recalentada, el hombre de ojos cansados que hablaba en voz baja, como si cada palabra fuera un secreto. El recuerdo volvió en oleadas, arrastrándola de regreso a ese compartimento de tercera clase donde el destino, o la casualidad, había puesto a Gleb en su camino. Intentó concentrarse en las vacantes de Eurípides, pero las líneas danzaron ante sus ojos, mezclándose con el paisaje más allá de la ventana. Voy a Novoibersk a visitar a mi hija. La voz del hombre a su lado con la barbilla azulada por la hoja, sonaba como un zumbido incómodo. 15 años sin verse, explicó, desde el divorcio. La hija ahora estaba casada y tenía un nieto. Vera levantó la vista de su libro y forzó una sonrisa educada. Lo siento, tengo que trabajar. Ese señor Gorelov, si así se llamaba, frunció los labios, ofendido, pero a los pocos minutos prosiguió, ¿es usted estudiante? Debe ser inteligente. Esta vez ella no se resistió. Cogió el libro, murmuró una disculpa y escapó al pasillo, ignorando la mirada de desaprobación del revisor. El vagón de observación al final del tren era una trampa de hielo. La calefacción falló y los pocos pasajeros se acurrucaron en abrigos y mantas. Vera se apoyó contra la ventana, le castañeteaban los dientes y trató de seguir leyendo. ¿Puedo? Un hombre de unos 30 años, con mechones plateados en su cabello oscuro, siguió su mirada inquisitiva. En su mano, un libro desgastado de tapa blanda. No, respondió ella con la cabeza, alejándose más de la pared. Sentarse. Obedeció en silencio, abriendo su propia lectura. Desde allí, Vera distinguió el nombre de la portada, Carms. Un hombre que leía absurdos en un vagón de tren helado,
en medio de la nada en Siberia. Inusual. Permanecieron así, inmersos en el ruido de las ruedas y el aullido del viento, hasta que un matrimonio de ancianos invadió el espacio con una ruidosa discusión. «Te lo digo, Tolia, deberíamos habernos llevado el gato», gritó la mujer sentada junto a ellos. «¿Quién iba a darle de comer? Cina no viene». «Ya tiene 5 años», refunfuñó el viejo. «Gato en el tren. Iba a maullar todo el viaje». «¿Y el pelaje? ¿El olor? Tú eres el que apesta más que Barsik». Vera levantó la vista y se encontró con la mirada del extraño. Una sonrisa traviesa apareció en las comisuras de su boca. No pudo evitarlo, dejó escapar una risa ahogada en su mano. Él correspondió solo con los ojos. Así empezó todo. «Vera, ¿te has vuelto loca?». Lena, su única amiga en el colegio, la miraba como si le hubiera anunciado un viaje a la luna. ¿Un pueblo en Yakutia? En medio de la nada. Eres filólogo, no geólogo. Sentada en un café cerca del metro Chistye-Prudi, Vera hacía girar la taza de café frío entre los dedos, incapaz de explicar lo que ni ella misma entendía. «Voy a ayudar a un familiar en Irkutsk. Cuidaré a los niños en verano», mintió por enésima vez. Lena, profesora de francés y enamorada de un subdirector casado, corta sus ilusiones. «No tienes parientes en Irkutsk. Pero está bien, no quieres hablar, no hablas. Volverás en un mes. Frío, mosquitos, osos. Qué romántico». Vera guardó silencio. «¿Qué podrías decir? Que siempre había sido la chica adecuada, una estudiante ejemplar, el orgullo de la Facultad de Filología, una políglota que dominaba incluso el latín y el griego antiguo, que había soñado con estudios de posgrado para acabar corrigiendo los exámenes de los adolescentes y escuchando susurros a sus espaldas. Es temporal, pronto pasará». Que Moscú no le ofreció más que una habitación vacía en una comunalca de Sretenka, con un baño en disputa y vecinos que preparaban sopa a las 6 de la mañana. Que sus padres, en Riazán, ya se habían rendido con ella. Con tu inútil entrenamiento, hija, al menos te habrías casado con Kolia. Ahora él es profesor de educación física. O debería contarle sobre la noche en que se despertó sobresaltada, segura de que necesitaba estar en ese fin del mundo, donde un hombre de ojos cansados le había hablado de las estrellas esparcidas por la taiga. «Volveré en septiembre», dijo finalmente Vera. «Te traeré un recuerdo. Un lindo llavero con un reno». Lena resopló, pero sus ojos traicionaron un destello de comprensión. «Bueno, loca, al menos escribe. Debe haber correo allí, a veces». En la taquilla de la estación de Kazansky el zumbido era ensordecedor. Vera se acercó al mostrador, tratando de ignorar el peso que llevaba en el bolsillo, 2.500 rublos, más de la mitad de su salario. «Todos tus ahorros. Un billete de ida». «Irkutsk», dijo, deslizando su pasaporte por la ranura de la ventanilla. «Al siguiente tren». La cajera, una mujer de rostro cansado y dedos amarillentos por la nicotina, la miraba con mirada vacía, como si no pesara el destino, sino la inutilidad de una alma más en tránsito. «Hay un lugar para mañana. Coche común, litera 23, superior. 2.300 rublos». Vera contó los billetes con manos temblorosas, cada billete arrancado de su futuro como una página de un libro que nunca volvería a leer. «Listo». Eso fue todo. Un billete de ida hacia lo desconocido, hacia un hombre que quizás ya había olvidado su nombre, o quizás no. En el sobre arrugado que apretaba contra su pecho, una hoja de papel con letras descoloridas: «Si pasas por estos lugares, pásate». Pueblo de Taigi, distrito de Verkhoyansk, a 600 kilómetros de Yakutsk. Ella lo haría. Incluso si eso significara cruzar la mitad del país en trenes abarrotados, autobuses dando bandazos y haciendo autostop con conductores con ojos sospechosos. Incluso si al final de ese camino interminable solo la esperaba el vacío. Incluso si fuera una locura. Porque en Moscú no le quedaba nada, ni sueños, ni ilusiones, solo el eco de una vida que nunca fue realmente suya. Y allí, más allá de esos cientos de kilómetros de huellas y niebla, tal vez todavía había algo de verdad. Algo que valga la pena. Afuera, la nieve pegada a las ventanillas del tren se convertía en una hipnótica franja blanca que cortaba los ojos como si fueran cuchillas. Vera se frotó el puente de la nariz y pasó la página de las vacantes con los dedos entumecidos.
Las letras bailaron. 3 días dentro de aquel metal resonante y el mundo se había reducido al ritmo de las pistas, al olor a salchicha cocida y a las voces extrañas que se filtraban a través de la fina pared del compartimento. Por primera vez en su vida fue más allá de las dachas en él. Las afueras de Moscú, más allá de Vladimir, más allá de todo lo que conocía. Tren transiberiano, número 070. Moscú-Irkutsk. Un territorio extranjero, una página en blanco donde, por primera vez, no se sintió como una pieza desechable, sino como el capitán de un barco que entra en mar abierto, aterrorizado y exultante a partes iguales, como los héroes de las tragedias griegas que tanto había estudiado. Esa dualidad, ese delicioso miedo a perderte y, quién sabe, a encontrarte. La mujer gorda de la litera de enfrente, de ojos amables y perfume barato de vainilla, se bajó en Ekaterimburgo, dejando atrás un plato de galletas a medio comer y un silencio que Vera absorbió como un bálsamo. Ahora, sola, finalmente podía escuchar los ecos en su propia cabeza. ¿A dónde vas? ¿Al fin del mundo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si te engañan? Y por primera vez, su respuesta sonó firme, casi extraña en su propia boca: es mi vida. El lugar en la escuela de Irkutsk había sido una casualidad, o un presagio. Un anuncio amarillento en un periódico abandonado en la biblioteca de la universidad: se necesita profesor de inglés para reemplazo semestral. Una señal. Una oportunidad de demostrarle a ella misma y al mundo que su diploma inútil valía más que el papel en el que estaba impreso. Que ella valía más que los suspiros de decepción de sus padres. La puerta del compartimiento se abrió y una cabellera gris bien peinada apareció en la entrada. ¿Puedo? El hombre sonreía y mostraba unos dientes grandes, ligeramente amarillentos, como los de un lobo anciano. Semyon Petrovich, en dirección a Novosibirsk. Llevaba un traje beige que no le sentaba bien, ancho de hombros, corto de mangas y una corbata con flores rosas que parecían manchas de pintura sobre un cuadro apagado. Olía a Sasa, la misma colonia barata que su padre usaba en ocasiones especiales. Por supuesto, Vera asintió, retirándose hacia la ventana con calculada cortesía. Viaje largo. Irkutsk, confirmó sentándose con un suspiro teatral, como si el simple hecho de sentarse fuera una hazaña. Trabajar. Familia. Ella esperaba que sus breves respuestas lo desanimaran, pero Gorelov, así se presentó, la miraba con el hambre ávida de quien lleva la soledad como una carga invisible. Voy a Novosibirsk a ver a mi hija. 15 años sin vernos, imagínate. Después del divorcio, se volvió a casar. Tiene un nieto, Mikhail. Échale un vistazo. Cogió el maltrecho portadocumentos y Vera, en un gesto instintivo, levantó el libro como si fuera un escudo. Lo siento, necesito trabajar. El hombre vaciló, la ofensa brilló por un segundo en sus ojos antes de ser reemplazada por una sonrisa servil. Por supuesto, lo entiendo. Se quedó en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa y mirando furtivamente la portada de las vacantes. ¿Es usted un estudiante? Debe ser muy inteligente. La irritación subió a la garganta de Vera como bilis. No debería haber respondido. Debería haberlo ignorado. Pero se le escaparon las palabras tajantes: estoy preparando clases. Necesito concentrarme. Por favor. Se levantó de repente, agarró el libro y escapó por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de culpa y alivio. Fue grosero. Tal vez. Pero no tenía por qué ser el hombro lloroso de extraños, no cuando sus propios nervios estaban tensos como cuerdas de violín y el futuro era una sombra ante ella. El vagón-restaurante la recibió con un olor a cebollas fritas y humo de cigarrillo. En las mesas, los rostros hinchados por el viaje, los círculos oscuros bajo los ojos como pozos. Entre ellos, una camarera con el delantal manchado, cuyos ojos cansados parecían decir: otro que no quiere pedir el plato completo. Vera hojeó el menú destartalado: Borg, 35 rublos. Cotleta, 50 años. Precios insignificantes para Moscú, pero un lujo para tu reducido presupuesto. Solo pedí té. La camarera la miró con complicidad. Aquellos como ella, estudiantes y oficinistas, siempre calculaban cada kopek. El té llegó tibio y demasiado endulzado. Vera removió la cuchara en el vaso tallado, perdida en sus pensamientos sobre Gorelov. ¿Qué hace que un hombre se aferre así a un extraño? ¿Desesperación por la soledad? ¿Vano intento de impresionar?
O simplemente el deseo primordial de algo de calidez humana en medio del hielo de los viajes. En la parte trasera del coche se abrió la puerta y un grupo de hombres, la mayoría con cigarrillos entre los dedos, se apretujaron en el pasillo de fumadores. Vera se levantó impulsada por un repentino impulso, y se dirigió en dirección contraria, hacia el vagón panorámico apoyado contra la cola del tren. Allí pocos se aventuraron, especialmente en invierno. Frío, incómodo. Pero era el único lugar donde podía esconderse del mundo. El vagón estaba casi vacío. El viento fuerte serpenteaba entre los asientos y las ventanas empañadas reflejaban la soledad misma. Vera se acurrucó junto a la ventana, envolviéndose en su fina blusa, y abrió las vacantes en el pasaje en el que Agave, poseída por la furia de Dioniso, destroza a su propio hijo. Una antigua historia sobre la arrogancia y la ceguera, sobre cómo la naturaleza humana se destruye a sí misma cuando desafía a los dioses o cuando se niega a ver la verdad. No se dio cuenta cuando el hombre se sentó frente a él. Solo levantó la vista cuando sintió el peso de una mirada extraña sobre él. 35 años como máximo. Cabello oscuro con mechones plateados prematuros, rostro curtido por el viento, con finas arrugas en las comisuras de los ojos, marcas de quien ríe o sufre demasiado bajo el mismo sol. Ojos castaños profundos mirándola con calma cansada, como si ya hubiera visto demasiado de la vida para ser sorprendido por otro viajero perdido. En sus manos, un libro con la cubierta desgastada. ¿Puedo? La voz era baja, ronca, como si llevara arena. No estorbaré. Vera asintió agradecida de darse cuenta, casi de inmediato, de que ya no sería un Gorelov. Había personas con las que era posible estar en silencio sin que el aire se volviera pesado. Y allí entre ambos el silencio se prolongó durante casi una hora, interrumpido únicamente por el crujido de las vías y el soplo del viento siberiano. Afuera la estepa nevada pasaba con un ritmo hipnótico, campos blancos, matorrales de abedules esqueléticos, caseríos de 3 casas y un almacén con el descolorido cartel de productos. Siberia, infinita e indiferente, se extendía como un libro abierto cuyas páginas nadie se atrevía a leer hasta el final. Vera miró al extraño de reojo, tratando de descifrar el título del libro que sostenía. Karms. Una elección inesperada para un rostro tan serio. Sus manos, gruesas y callosas con cicatrices finas como hilos, seguían las líneas del texto con una concentración casi religiosa. El tren empezó a reducir la velocidad. Vera miró por la ventana, una pequeña parada en medio de la taiga, ni siquiera una estación, solo un cobertizo de madera cubierto de nieve, con un cartel cuyo nombre se perdía en el viento. Parada de 15 minutos, anunció el conductor asomando la cabeza por la puerta. ¿Quién va a fumar ahora? ¿Bajarás? El hombre se puso de pie, estirando las piernas como si despertara de un largo sueño. Vera negó con la cabeza. No tengo ropa de abrigo. Él entendió sin necesidad de mayores explicaciones, como si su fragilidad fuera algo obvio, algo que no requiriera palabras. No tardaré. Y antes de que pudiera responder, ya estaba perdida en el pasillo, dejando atrás solo el eco de una promesa y el leve olor a madera quemada. El carruaje se vació como un suspiro. Vera observó a través de la ventanilla empañada por el vapor de los cuerpos agitados, a los pasajeros descender al andén nevado. Algunos para encender un cigarrillo entre dedos temblorosos, otros para estirar las piernas entumecidas por el frío, algunos simplemente para aspirar el aire frío que les quemaba los pulmones. Y entonces lo vio, una silueta solitaria, encorvada contra el viento, en el borde de la plataforma. El traje beige descolorido, la corbata de flores demasiado ridícula para aquel entorno desolado. Gorelov. Estaba inmóvil con los hombros caídos y la mirada perdida en las vías, como si estuviera buscando algo, o alguien, que nunca llegaría. El tren se estremeció, una sorda advertencia de que estaba a punto de partir. Los pasajeros comenzaron a correr hacia los vagones, frotándose las manos y golpeando con los pies para sacudirse el hielo. Solo él permaneció inmóvil. Vera frunció el ceño y sus dedos ya se movían instintivamente para golpear el vaso, pero dudó. No es asunto tuyo, se recordó. Un hombre adulto, responsable de sus propias decisiones. El tren arrancó ganando velocidad y la figura solitaria de Gorelov desapareció detrás de la curva, devorada por la noche. Un minuto después el impacto. Una sacudida brutal sacudió el carruaje, seguida por el chirrido agudo de los frenos, el chirrido metálico del hierro contra el hierro.
Vera se agarró con fuerza a la barandilla, con los nudillos blancos. Su libro voló por el aire, las páginas se esparcieron por el suelo como las alas de un pájaro herido. Gritos ahogados, pasos apresurados de los revisores, voces urgentes por la radio, alguien saltó a las vías. El maquinista no tuvo tiempo de reaccionar. El aire a su alrededor se hizo más denso, pesado como el plomo. Gorelov. El traje beige. La corbata con flores marchitas. El hombre. A quien ella había negado incluso una mirada. Su vecino del sillón regresó, la nieve sobre sus hombros derritiéndose en gotas que corrían por su abrigo. No sé qué pasó, murmuró, pero el rumor ya corría como la pólvora por los vagones. Un pasajero, con un traje ligero, caminó hasta el final del andén y no regresó. El conductor solo lo vio cuando ya era demasiado tarde. Vera sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella lo había ignorado. Y ahora ese hombre en sus 15 años sin ver a su hija, con fotos de sus nietos guardadas en su gastado portadocumentos, estaba muerto. Y algo dentro de ella se retorció, un nudo apretado de culpa y terror, irracional pero insoportable. El recuerdo la traicionó, arrojándole imágenes como cuchillos, los ojos heridos de Gorelov cuando ella lo interrumpió, sus dedos nerviosos apretando el asa del portadocumentos, la curva de sus hombros en la plataforma, como si ya cargara con el peso de la decisión. Se levantó de repente con la visión borrosa, y se abrió paso entre los alarmados pasajeros hacia la salida. Necesitaba llegar al baño, encerrarse, sofocar el grito que subía por su garganta. Pero una fila de rostros pálidos y temblorosos bloqueó el camino. Vera se quedó congelada en medio del pasillo de conexión, con las manos presionadas contra el pecho, como si pudiera contener la tormenta dentro de ella. El frío metal de la pared le quemó la espalda. Respirar. Solo respira. Una voz a tu lado, ¿estás bien? Fue él. Su vecino del coche panorámico, el que había salido a fumar. Él la miró con tranquila atención, sin la invasiva lástima que ella temía. ¿Lo conocías? Preguntó en voz baja, y había algo en su tono, una calma tan firme que Vera sintió que las palabras brotaban sin control, febriles, desconectadas. No. Quiero decir, trató de hablar conmigo y lo interrumpí, y ahora está muerto, y lo vi en la plataforma, y si tan solo lo hubiera escuchado, si le hubiera dado 5 minutos de mi tiempo. El desconocido escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer consuelos vacíos. Cuando se acabó el flujo de palabras, cuando ella ya no tenía fuerzas ni siquiera para llorar, él simplemente dijo, vamos. Hace frío aquí. Y ella lo siguió como una niña, sin cuestionar. El vagón-restaurante estaba vacío. La camarera, soñolienta y preocupada, le sirvió té y gruesas rebanadas de pan. Eso es todo lo que queda, se disculpó. Vera sostuvo el vaso con ambas manos, como si el calor pudiera derretir la escarcha que se formaba en sus venas. No fue el frío lo que la hizo temblar. Era el peso de saber que, de alguna manera, sus palabras, o la falta de ellas, habían empujado a un hombre al abismo. Es mi culpa, susurró, mirando el líquido oscuro. Si tan solo hubiera hablado con él. ¿Crees que 5 minutos de atención podrían haber salvado una vida? Su voz no transmitía ningún juicio ni ironía. Solo una pregunta. No lo sé. Pero podría haber, al menos no hacerlo sentir como una molestia. Como alguien que no merecía ser escuchado. Ella tragó con dificultad. La gente no decide terminar con todo por un solo momento. Esto crece dentro de ellos como un árbol que se pudre lentamente durante años. ¿De dónde lo sabes? Vera levantó la vista, sorprendida. He visto esto antes. El carruaje se sacudió al cambiar de vía. Afuera, la noche se espesaba y sus rostros se reflejaban en las ventanas oscuras, dos extraños, reunidos por casualidad en medio del naufragio de otra persona. Hablaron durante 4 horas, mientras el tren permanecía detenido en las vías de reserva, a la espera de que concluyeran las investigaciones. Hablaron de culpa y de perdón, de elecciones y de un destino que teje sus trampas con hilos invisibles. Como la vida se parece a veces a esas tragedias griegas, donde el héroe, sin saberlo, elige el camino que le lleva a su propia ruina. Tienes que perdonarte a ti mismo por no haber salvado a un extraño, dijo finalmente. O esta culpa la comerá por dentro. ¿Y tú? Preguntó Vera estudiándolo por primera vez con verdadera curiosidad.
¿Sabes perdonarte a ti mismo? Tardó en responder con los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Mi esposa, Lida. Hace 9 años tuvo un accidente en la carretera a Colima. Yo no estaba con ella. Estaba trabajando. Sus dedos se cerraron alrededor del cristal, los nudillos blancos. Ahora está en un hospital en Yakutsk. Paralizada. No me reconoce. No habla. Los médicos dicen que podría seguir así durante mucho tiempo. Y llevas 9 años viviendo con esto. Vera apenas podía imaginar el alcance de ese dolor. Vivo. La visito cada 3 meses, pago el tratamiento. A mí. Mi hijo crece con su abuela en Irkutsk. Es mejor para él. Un niño no tiene nada que hacer en la taiga. Se encogió de hombros como disculpándose. Me acostumbré. Es simplemente una vida diferente. ¿Lo entiendes? Vera no entendió. No podía concebir cómo alguien podía soportar una carga de ese tamaño durante casi una década sin derrumbarse, sin odiar al mundo entero. Glib dijo extendiendo su mano sobre la mesa. Glib Roschin. Geólogo. Vera Svetlova. Filólogo. Su palma estaba caliente y áspera. Me voy a Irkutsk a enseñar en un gimnasio. Yo a Yakutsk. Ver Lida. Luego volvamos a la minería. Así comenzó su encuentro entre tazas de té frío y el fantasma de Gorelov flotando sobre ellos como una niebla. El tren no reanudó su viaje hasta pasada la medianoche. La mayoría de los pasajeros, agotados por la espera, durmieron en sus compartimentos. Vera no podía cerrar los ojos. El dolor palpitaba en sus sienes, un ritmo sordo e insistente. Ven, dijo Glib de repente. Quiero mostrarte algo. Subieron al coche panorámico, vacío y frío. El frío le mordía la piel, pero Vera no tuvo el valor de regresar al compartimiento con su chaqueta. Tenía miedo de encontrarse con la camarera, miedo del lugar vacío donde debería haber estado Gorelov. Mira hacia arriba, dijo Glib, señalando el techo de cristal. Y entonces ella lo vio. Sobre la interminable taiga, el cielo se abrió en un manto de estrellas tan cercanas que parecía posible tocarlas. Era un espectáculo imposible, cegador, una inmensidad que te dejaba sin aliento. Vera nunca había visto nada parecido. En Moscú las estrellas se perdían entre el resplandor de las farolas y las luces de neón. Mira ahí. Glib trazó una línea imaginaria con el dedo. ¿Esos 3 seguidos? Es el cinturón de Orión. Y allí a la derecha, la Osa Mayor. Y esta, la más brillante, es la estrella polar. Conozco los mitos griegos sobre ellos, murmuró Vera. Orión era un cazador, cegado por su propia arrogancia, pero luego recuperó la vista al mirar el amanecer. Habló de Casiopea, castigada por su vanidad, del rey Cefeo y su reina, que sacrificaron a su hija a un monstruo marino. De Andrómeda encadenada a la roca, esperando la muerte. ¿Y quién la salvó? Preguntó Glib, sin quitar la vista del cielo. Perseo. Pero es una larga historia. Otro día te lo cuento. Prometo. Permanecieron en silencio, absortos por la inmensidad que se extendía sobre ellos. Por primera vez en aquel día interminable, Vera sintió una extraña quietud. El dolor para Gorelov no había desaparecido, pero se sentía más ligero, como si las estrellas hubieran absorbido parte de su sufrimiento. La vida es más larga que un solo error, repitió Glib, repitiendo sus propias palabras en el restaurante. Aún entenderás esto. El tren llegó a Novosibirsk al amanecer. El andén estaba envuelto en una neblina azulada y las farolas tenues, como si se vieran a través de un cristal empañado. ¿Me transfiero aquí? Glib se detuvo en el pasillo de conexión, sosteniendo un pequeño. La cubierta azul descolorida. Leyó en voz baja, pasando los dedos por el áspero lomo. El libro se abrió casi solo en la página marcada por un billete de tren amarillento. Orfeo y Eurídice, decía el título del capítulo. Ella sonrió como si el destino, siempre irónico, quisiera recordarle algo. Esto es bueno, murmuró el librero, mirándola con una mirada que parecía entender más que ella misma. Historias sobre descensos a los infiernos y retornos imposibles. O sobre cómo algunas cosas valen la pena, incluso cuando no terminan como queremos.
Vera hojeó las páginas, deteniéndose en la ilustración de Orfeo volviéndose hacia Eurídice en el último momento, mientras su sombra ya se disolvía. Se perdió por un segundo de duda, pensó. Pero al menos lo había intentado. Al menos había ido hasta los confines de la tierra, y más allá por algo que amaba. Lo aceptaré, decidió sin dudarlo. El libro pesaba en sus manos como una promesa, o tal vez una advertencia. Afuera, el sol de Irkutsk brillaba ahora con más fuerza, reflejándose en las cúpulas doradas de las iglesias. Vera estaba sentada en un banco al borde de la plaza Kirov, donde unas ancianas vendían flores silvestres en cubos de metal. Compró un ramo de margaritas blancas para tener suerte, dijo la vendedora, con una sonrisa que dejaba al descubierto unos dientes de oro. No creía en los augurios, pero sostuvo las flores contra su pecho por un momento como si fueran un talismán. El autobús a Yakutsk salía de la antigua estación de autobuses, un edificio de ladrillo rojo que olía a gasolina y té negro dulce. En el interior, el aire acondicionado luchaba en vano contra él. Calor de julio. Vera eligió un asiento junto a la ventana, desde donde podía ver la taiga desplegándose como un mapa viviente. La mujer que estaba a su lado, una yakuta de rostro ancho y ojos rasgados, le ofreció un trozo de su ukai, carne seca de caballo. A la carretera, explicó arrastrando las palabras en ruso. Vera aceptó masticando lentamente el sabor salado y ahumado, tan diferente de todo lo que conocía. ¿Vas a llegar lejos?, preguntó la mujer, mientras el autobús arrancaba con una sacudida. A Yakutsk. Luego más al norte. El yakuta asintió como si eso tuviera sentido. Allí el invierno comienza temprano. ¿Tienes ropa de abrigo? Vera tocó su mochila, donde solo llevaba un abrigo fino y esperanza. Aún no. La mujer se rió con un sonido cálido y gutural. Entonces aprenderás. El norte enseña. O se rompe. El autobús dejó atrás los últimos suburbios de Irkutsk y la carretera se estrechó, serpenteando entre colinas cubiertas de pinos. Vera apoyó la frente contra el cristal y observó cómo la civilización se desvanecía kilómetro a kilómetro, menos casas, menos farolas, menos señales de que alguien hubiera estado allí. En algún momento el asfalto dio paso a un camino de tierra y el autobús empezó a temblar con más violencia. Sacó el libro de mitos del bolsillo de su mochila y lo abrió de nuevo por Orfeo. Esta vez, sin embargo, su mirada se detuvo en otro pasaje. Hay lugares donde los dioses todavía hablan, si sabemos escuchar. Y hay viajes que solo tienen sentido cuando no estamos seguros del regreso. Cerrar los ojos fue como sumergirme en un río oscuro. Las imágenes llegaron sin orden alguno, el rostro de Glib a la luz de las estrellas en el tren, el olor a café y papel viejo en el vagón-restaurante, la letra irregular en su dirección. Y lo más fuerte de todo, la sensación de que por primera vez en años, estaba haciendo algo que no podía explicarse en un currículum ni justificarse ante un comité académico. Fue una locura. Era libertad. Cuando abrió los ojos, la taiga se había vuelto más densa, los árboles más altos, como si guardaran antiguos secretos dentro de sus troncos. El autobús se detuvo en una gasolinera de mala muerte, donde un hombre con sombrero de piel, incluso en verano, servía schi espeso en tazas esmaltadas. Vera bajó las escaleras, estiró las piernas y compró una ración. El caldo quemaba la garganta, pero calentaba el interior. ¿Vas al norte?, preguntó el hombre secándose las manos en sus gastados jeans. Sí. Él asintió como si fuera la respuesta más natural del mundo. Allí las noches son largas. Y los días también. No fue una advertencia. Era solo un hecho. De vuelta en el autobús, Vera apretó la dirección de Glib contra su pecho como si pudiera sentir, a través del papel gastado, el peso de su decisión. No hubo más vueltas. No había un plan B. Solo el camino por recorrer y el conocimiento de que dondequiera que la llevara, sería un lugar donde finalmente podría respirar sin medir cada paso. La taiga se tragó el horizonte. Y ella por primera vez se dejó tragar. Le temblaban los dedos mientras hojeaba el gastado volumen de Apolodoro, Biblioteca mitológica. El mismo ejemplar descansaba en su estantería de Moscú, entre libros que ahora parecían pertenecer a otra vida. No lo había tomado con las prisas por irse, pero algo, una intuición obstinada, le susurró que no podía quedarse atrás. 150, dijo el vendedor. Vera abrió su bolso.
Las últimas notas arrugadas por el sudor de tus manos. Lo suficiente como para llegar a Yakutsk y luego a las minas. Pero la lógica no importaba. Era un ancla, un tenue hilo que la conectaba con el pasado, con la noche en que, bajo un cielo estrellado, le había contado a Gleb que Perseo le había cortado la cabeza a Medusa, mientras sus dedos dibujaban constelaciones en su muñeca. Lo aceptaré, dijo, extendiendo el dinero como si ofreciera algo más precioso que los rubíes. El autobús a Yakutsk era un Icarus de los años 70, con asientos hundidos y un hueco eternamente abierto en la parte trasera, por donde entraba el fuerte viento de la taiga. 20 horas de camino que se atrevió a llamarse Federal, cráteres del tamaño de tumbas, barro espeso como betún, tramos donde el recorrido desaparecía bajo el agua de lluvia. En cada parada forzosa, el conductor y su asistente se sumergían en el capó del vehículo como cirujanos en una operación desesperada, mientras los pasajeros murmuraban entre dientes. Vera estaba apretujada entre un minero de barba poblada, cuyo olor a sudor y vodka barato impregnaba el aire, y un yakuto silencioso, que no soltaba una botella de Tour. Abuela. El espacio era una sopa de olores, estufa encendida, aliento acre, cuerpos sin lavar durante semanas, el ácido de los mosquitos aplastados contra las ventanas. En algún lugar, una hamaca se balanceaba con un ganso vivo, cuyos gritos desgarradores perforaban la cacofonía como cuchillos. Afuera, la taiga desfilaba indiferente. Abetos, alerces y cedros tejían un manto verde oscuro hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por ríos con nombres imposibles: Kirenga, Bitim, Alioma, cuyas aguas corrían negras en la luz apagada. Luego llegó el Lena, tan vasto que su orilla opuesta se disolvió en el horizonte, una lámina de plata fusionada con el cielo. Vera apoyó la frente contra el frío cristal, buscando en vano la línea que separaba el agua del aire. Infinito, pensó. Esto era lo que faltaba en Moscú, la sensación de que el mundo no terminaba en muros de hormigón, que el orden era una frágil ilusión. Allí, como en los mitos que había estudiado, aún respiraba el caos. Primero vino el abismo, luego el cosmos, y vio por primera vez el momento exacto de este nacimiento. Yakutsk, la capital del Diamond Krai, era un rompecabezas de contradicciones. Cabañas de madera podrida encajadas entre edificios estalinistas de ladrillo amarillo y edificios nuevos, con letreros de neón que prometían fortuna fácil. Casino Almaz parpadeaba como un faro ante los náufragos. El teatro dramático yakuto, sin embargo, se alzaba solemnemente con sus columnas y ornamentos nacionales, un templo del arte en medio del caos. Vera se bajó del autobús con las piernas temblorosas y la cabeza palpitante por las horas sin dormir. No había dinero para una habitación. Los últimos se habían destinado a pan duro y té amargo comprados en el tembloroso mostrador del autobús. Pasó la noche en el piso de la estación, en medio de anuncios bilingües y la mirada sospechosa de los milicianos que patrullaban el pasillo como buitres. Al amanecer, se lavó la cara con agua helada del baño y partió en busca de Tayogni. La respuesta fue un golpe contundente: no había transporte regular. Sin autobuses. Solo los poputchiki, conductores privados que cobraban precios desorbitados. En un tablón de anuncios clavado con clavos oxidados encontró un papel amarillento: Verkhoyansk, 500 rublos por plaza. Sin teléfono. Era para aquellos que necesitaban ser encontrados, no para aquellos que esperaban ser encontrados. Vera caminó entre la fila de automóviles y preguntó por el distrito de Verkhoyansk. La mayoría sacudió la cabeza o citó sumas que le hicieron tragar saliva. Hasta que un yakutus con el rostro surcado de profundas arrugas asintió. Da, ya Nikolai. Vidiezayu Segodnia. Piazzot S. Nosu. Solo tengo 300, confesó con la voz quebrada. Todo lo que me queda. Nikolai la midió con una mirada que pesaba más que las monedas. Ladno. De Sadi. Ya estaba con ellos una mujer, Darina, una enfermera de 50 años, con el pelo teñido de rojo y una risa que resonaba como martillos. Arrojó su maleta al fondo del Ural y se sentó junto a Vera con la familiaridad de quien ya había compartido trincheras. Nikolai puso en marcha el motor, se santiguó ante el icono de San Nicolás que colgaba en el espejo retrovisor y se alejó. Molis Navikod. Se burló Darina al observar el gesto. ¿Para ti, cuándo fue la última vez que estuviste en la iglesia? El año pasado. Enterrando a mamá. Refunfuñó Nikolai. Y desde entonces se ha entendido. La taiga más allá de Irkutsk era otra cosa, más salvaje, más antigua.
Los cruces improvisados marcaban los lugares de los accidentes a lo largo del camino, como advertencias de un dios olvidado. Nikolai frenó a cada paso con los nudillos blancos sobre el volante. Darina encendió un cigarrillo y bajó ligeramente la ventanilla. El humo salió en espiral y se disipó en el aire helado. ¿Primera vez en el norte?, preguntó soplando el humo hacia un lado. Sí. ¿A quién vas? Vera vaciló. ¿Qué sentido tenía esconderse? En unas horas, todo el pueblo lo sabría. A Gleb Roschin. Darina asintió con los labios apretados. Lo sé. Buen hombre. Un descanso. Escuché sobre Lida. Lo escuché, repitió Vera, su voz era un hilo de hielo. Ella falleció hace 3 días. El mundo de Vera se redujo a un punto, como huellas que convergen en el horizonte. 3 días. Después de 9 años paralizado, mudo, atrapado dentro. Gleb ha estado bebiendo sin parar desde entonces. Darina no notó, o fingió no notarlo, el temblor en las manos de Vera. Alia estaba con él, pero ayer se fue a Magadán. Probablemente ofendida. No esperaba que llorara tanto a su esposa. ¿Alia? La palabra salió como un gemido. Su esposa. Aclaró Darina, sin ceremonias. Hace 2 años. Artista, hace esas instalaciones. Ciones modernas. Buena chica, entendió la situación con Lida. Pero esta vez parece que no pudo soportarlo. Ella pensó que él todavía amaba más al muerto que al vivo. La taiga se desdibujó más allá del cristal. Vera miró fijamente el parabrisas y hundió los dedos en el bolso, como si pudiera sofocar el dolor antes de que la asfixiara. Por supuesto que era Alia. ¿Cómo podría haber imaginado que un hombre esperaría 9 años por una sombra? ¿Quién mantendría un lugar vacío en la mesa, un vaso intacto, mientras la vida seguía su implacable curso? La frágil estructura de esperanzas que había construido durante el viaje se estaba derrumbando, tabla a tabla. Había llegado tarde. Todo terminó antes de empezar. Darina, tal vez sintiendo el abismo que se abría a su lado, suavizó su voz. No te preocupes. Una vez que lleguemos allí, ya veremos. La vida aquí es simple, sin florituras. No como en tu Moscú. El Ural se hundió en un cráter y Vera se agarró al picaporte de la puerta para no golpearse la cabeza con el techo. Más adelante, cientos de kilómetros de carretera y Taioghni, un pueblo donde un hombre llamado Gleb Roschin enterró a su esposa, tal vez una amante, tal vez él mismo. Bajo las ruedas, el barro volaba en chorros oscuros y se pegaba al parabrisas. Nikolai accionaba de vez en cuando los limpiaparabrisas y durante unos segundos reaparecía la taiga, interminable, indiferente, hermosa como el destino. Entonces de repente apareció Taioghni. No como una llegada, sino como una alucinación, cobertizos de madera incrustados en el suelo, 2 edificios de ladrillo desconchados, la sede minera con el escudo soviético aún intacto en la fachada. Un vestigio de la época en la que Beriozka significaba lujo importado. Y el garrote de madera con un cartel roto que anunciaba. Una escuela idéntica a todas las escuelas rurales del país, normalizada, de ladrillo rojo con un campo de fútbol polvoriento en el patio donde la pelota, olvidada, descansaba contra la pared desconchada. 300 almas sin contar los trabajadores temporales y los mineros de paso, que llegaban como sombras y desaparecían sin dejar rastro. A su alrededor, la taiga respiraba indomable. Las colinas redondeadas guardaron secretos durante milenios, los arroyos cantaban entre las rocas y el sol polar jugaba con el horizonte insistiendo en no ponerse, como si el tiempo aquí fuera otra cosa, no una línea recta, sino un círculo eterno, una espiral sin fin. El Ural se detuvo en el cruce donde se bifurcaba el camino de tierra, un camino conducía a la minería, el otro se adentraba en el corazón de la ciudad. Nikolai se volvió hacia los pasajeros, con el rostro curtido por la carretera y el viento. Estamos aquí. La palabra cayó como una piedra en el estanque de la expectativa. Darina se estremeció como si despertara de un sueño, y ayudó a Vera a sacar su mochila del portaequipajes. El motor rugió por última vez y el jeep se alejó, dejándolos envueltos en una nube de polvo que tardó mucho en asentarse, como si hasta el aire se resistiera a aceptar su presencia. Vera giró sobre sus propios pies. Aquí no se oía el zumbido constante de las ciudades, ni el olor a asfalto caliente, ni el ruido de los pasos de otras personas.
Solo el viento en las copas de los árboles, un ladrido lejano que resonaba entre las casas de madera, y el silencio tan denso que parecía tener peso. Vamos, dijo Darina, su voz cortando el aire como un cuchillo. Su paso era firme, decidido, como quien ya ha trazado 1000 veces este camino y sabe que cada piedra, cada agujero del camino, tiene su lugar en el mundo. Te llevaré a la casa de Gleb, luego iré a la mía. Estoy muy agotado. Siguieron el estrecho camino que serpenteaba entre las casas, un laberinto de vidas que se entrelazaban sin prisa. Vera lo absorbía todo con un hambre casi dolorosa, la ropa colgada en las cuerdas, meciéndose como fantasmas al viento, el viejo Moskvich, suspendido sobre ladrillos, como un animal disecado esperando la resurrección, los niños corriendo descalzos, volando una cometa que bailaba contra el cielo pálido. Era una vida ordinaria, casi banal, si no fuera por el hecho de que todo esto sucedió en el fin del mundo. El pueblo parecía viejo, desgastado por el tiempo, pero al mismo tiempo efímero, como si sus habitantes en realidad no vivieran allí, solo esperaran. ¿Esperar qué? ¿El invierno? ¿Muerte? ¿Un milagro que nunca llegó? Más adelante está la casa de Gleb, explicó Darina, señalando un sendero casi invisible que conducía al bosque. Lo construyó él mismo cuando llegó. No quería vivir en los cobertizos. Dice que le gusta el silencio. Vera imaginó al hombre que prefería la soledad a socializar con los demás que criaba. Construyo tus propios muros para protegerte o para esconderte. El sendero los llevó a un claro donde se alzaba orgullosa una casa de troncos, con un balcón de madera tallado en relieves que contaban historias, pájaros entrelazados, animales mitológicos, símbolos que Vera no reconocía, pero que parecían susurrar secretos a quien supiera escuchar. En el patio una lica blanca atada a una estaca, levantó la cabeza y soltó un ladrido ronco al verlos. Al lado un montón de leña cortada con precisión quirúrgica, un barril oxidado que recoge agua de lluvia, la puerta entreabierta como una invitación, o una advertencia. Darina subió los escalones del porche sin dudarlo y abrió la puerta con el hombro. «Gleb», gritó, su voz resonó en el vacío. «Hay un visitante». El silencio respondió. Entraron y el olor los golpeó primero, humo viejo, ceniza fría, algo más, ese olor inconfundible de casas donde el dolor aún vive, donde las paredes han absorbido lágrimas y suspiros, donde el aire parece más pesado, como si llevara el peso de cosas no dichas. La cocina era un campo de batalla abandonado, botellas vacías esparcidas como soldados caídos, ceniceros rebosantes, platos sucios con restos de comida apelmazados. La estufa de leña, apagada. En el suelo había huellas de botas empapadas, como si alguien hubiera entrado y salido apurado, sin importarle el barro que traían consigo. Darina suspiró y se pasó una mano por el cabello despeinado. Bebió hasta caer rendido y se fue, no sé a dónde. Probablemente a la estación, para intentar reconciliarse con Alia. Miró a Vera con una mezcla de lástima e impaciencia. «Ven conmigo. Pasarás la noche en mi casa, lo resolveremos mañana». La mochila de Vera se resbaló de sus hombros y cayó al suelo con un ruido sordo. Algo dentro de ella, el instinto, el orgullo o tal vez simplemente la terquedad de alguien que ya ha cruzado medio continente en busca de una idea fija, la mantenía en su lugar. «Me quedaré aquí», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Darina arqueó las cejas sorprendida, pero se encogió de hombros. «Como desees. Pero no esperes que regrese pronto. Cuando bebe así, desaparece durante días». Y con eso se fue, dejando a Vera sola en medio de ese caos que no era el suyo y, sin embargo, de alguna manera, lo parecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vera se quedó quieta, escuchando su propia respiración, el tic-tac de un reloj invisible, el crujido de la madera bajo sus pies. Luego, con un movimiento repentino, se arremangó. Si estaba destinada a perder su dignidad, que fuera con las manos sucias y la conciencia tranquila. No me sentaría encima de mi maleta como un mendigo, esperando migajas de atención. Cogió la esponja, llenó la palangana con agua fría del barril y empezó a lavar los platos, uno a uno. Los movimientos eran mecánicos, casi rituales: fregar, enjuagar, secar. La suciedad se desprendió en capas, como cáscaras de una vida que no era la suya, pero que durante unas horas debía intentar reparar. La casa se reveló a medida que avanzaba, sencilla, pero no pobre.
La cocina con su estufa de mampostería, ahora fría, capaz de calentar no solo el cuerpo, sino el alma en los inviernos que duraron 9 meses. La habitación con estantes que ocupaban toda la pared, llenos de libros cuyos lomos gastados hablaban de manos que los hojeaban no por ostentación, sino por necesidad, como si las palabras fueran oxígeno. Los cuentos de Colima, un volumen raído de Homero en una edición prerrevolucionaria, con los como cicatrices de un tiempo perdido. Libros de un hombre que lee para no volverse loco, para no hundirse en el barro de la memoria. La habitación era pequeña, una cama, una mesita de noche y en la pared, fotografías que contaban una historia en fragmentos. Gleb con un niño de unos 10 años, Artyom, por supuesto, sonriendo a la orilla de un río, con cañas de pescar en las manos, como si el mundo fuera solo ese momento de luz. Una mujer de pelo largo y claro con el rostro iluminado por una sonrisa que el tiempo no había borrado del todo, Lida, antes del accidente, antes de todo. Y otra imagen en grupo, Gleb y otros barbudos empapados, cubiertos de barro, pero con un brillo en los ojos que ni el cansancio ni la suciedad conseguían borrar. Vera apartó la mirada, como si la hubieran pillado espiando por una rendija. Esa no era su vida. No fueron sus dolores, sus alegrías. Gleb tenía a Alia. Lida estaba muerta. 9 años de duelo no se borraron con un beso en una estación de tren, no se curaron con la llegada de un extraño que creía en destinos románticos como un adolescente tonto. Pero en el armario había comida, avena, trigo sarraceno, arroz. Se cortó la electricidad, no importaba por falta de pago o por uno de los apagones programados que azotaron el lugar. Vera encendió el fuego, encontró una cacerola y preparó una papilla sencilla, solo con agua y una pizca de sal. Luego llenó un recipiente para el perro, quien la miró con recelo, pero bebió hasta la última gota. Cuando Vera se acercó para acariciarlo, el animal no se inmutó. Fue un comienzo. Se sentó en el porche envuelta en el telegrama que encontró tirado allí, y miró hacia la taiga, interminable e indiferente. El sol flotaba sobre el horizonte insistiendo en no ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y perlados, como si el mundo estuviera suspendido entre el día y la noche, entre la realidad y los sueños. Vera sacó del bolsillo el apolodoro que había comprado en Irkutsk y lo abrió por la historia de Perseo y Andrómeda. Leyó sobre la princesa encadenada a la roca, sobre el héroe que descendió del cielo para salvarla, sobre dioses que jugaban con vidas humanas como piezas de ajedrez. Cerró el libro con un suspiro. Eso era un mito. En la vida real, no había héroes con sandalias aladas ni monstruos marinos. Simplemente había gente destrozada, intentando reconstruir algo con los restos de lo que quedaba. Como ella. Como Gleb. La casa era un palimpsesto de épocas, cacerolas de aluminio soviéticas junto a smoking hechos a mano de corteza de abedul, la tetera de esmalte con flores descoloridas, fiel compañera desde los años 70, el reproductor de radio en la pared con los cables cortados, cambia para siempre. Un calendario de 1998 amarillento, todavía colgado, tal vez Lida lo había pegado, marcando cumpleaños y fechas que ahora pertenecían a un pasado irrecuperable. Pero también había señales de que la vida seguía. En lo alto del estante había un radiocasete chino con cintas de periódicos recientes sobre la minería de oro en Yakutia, una pipa sobre la mesa, todavía llena de ceniza caliente. Vera apoyó la cabeza contra la pared, escuchando el viento entre los árboles y la respiración agitada del perro, ahora tendido a sus pies. Por primera vez estaba tan lejos de todo lo que conocía que incluso el miedo me parecía nuevo, casi excitante. No había ningún otro lugar a donde huir. Ya no había más mentiras que ocultar. Solo la taiga, el silencio y la pregunta que palpitaba en su interior, ¿qué hacía, después de todo, allí? Pero tal vez, solo tal vez, la respuesta no importara tanto como el hecho de que por primera vez en años sintiera algo. Incluso si fuera solo el frío cortante de la noche polar. Aunque fuera solo la certeza de que en esa casa, entre los fantasmas de un hombre que no la conocía, había encontrado un lugar donde, paradójicamente, no necesitaba fingir. A pesar de todo. Vera pasó los dedos por la pared de troncos, sintiendo la aspereza de la madera bajo la palma, el olor resinoso que impregnaba el aire. Esa casa había sido construida por las manos de Gleb. Cada tronco ajustado con precisión quirúrgica, cada clavo clavado con la obstinación de quien sabe exactamente lo que quiere. Una casa con alma, no de las que se construyen en semanas con materiales prefabricados, sino de las que nacen lentamente con sudor, paciencia y una terquedad que desafía el hielo eterno.
El rugido de un motor rompió el silencio afuera. Vera se quedó helada, dividida entre el impulso de salir al encuentro del ruido o quedarse allí, como un intruso atrapado en territorio ajeno. El perro prorrumpió en ladridos de alegría, sellando la respuesta: era él. Su corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que juró haber escuchado el eco en las paredes de madera. Se alisó el pelo con dedos temblorosos y se bajó el jersey, como si con ello pudiera disimular lo absurdo de la situación. ¿Qué digo? Hola, vine. O tal vez, lo siento, no lo sabía. O en el peor de los casos, un ridículo, te arreglé la casa. El motor se paró pero nadie entró. La curiosidad, o el miedo a ser sorprendida, expulsó a Vera. En la puerta una mujer delgada, de pelo corto y oscuro, vestida con vaqueros de hombre y un jersey grueso, sostenía un cigarrillo entre los labios. Miró a Vera con la expresión de quien acaba de encontrar un ovni en el césped. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, respirando profundamente. El humo se escapó por sus fosas nasales y se disolvió en el aire de la tarde. ¿Y qué haces en casa de Gleb? No era un amante, descubrió rápidamente, sino un vecino lejano que había venido para comprobar si había regresado. Hacia. Al ver a Vera, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero la comprensión fue instantánea. En lugares como ese, los rumores volaban más rápido que el viento siberiano. La vecina se fue, dejando atrás solo el eco de sus botas sobre la nieve y el peso del silencio. La noche se prolongó en un semisueño inquieto. Vera se sentó en el sofá del salón, sin atreverse a tumbarse en la cama, sería una invasión demasiado íntima. Se envolvió en una vieja manta que olía a pino y tabaco, como si la propia tela contuviera los recuerdos de quienes habían vivido allí. La blanca noche se filtraba por las rendijas de las cortinas, insistiendo en no ceder ante la oscuridad. Era como si la naturaleza se negara a dejarla dormir, exigiéndole que permaneciera alerta, presente. Entre sueños fragmentados, escuchó respirar la taiga, el crujir de los árboles bajo el peso de la escarcha, el susurro del viento en el dosel, el arrastre de criaturas nocturnas entre los arbustos. Sonidos que conocía de libros y películas, pero que en la vida real, adquirían una dimensión aterradora, casi sobrenatural. El amanecer llegó sin previo aviso. El sol simplemente subió más alto, inundando la habitación con una luz dorada e implacable. Vera se despertó sola por costumbre, sin necesidad de despertador, eran exactamente las 6 de la mañana. Se lavó la cara con agua helada del fregadero, puso la tetera sobre la estufa de leña, que había estado encendida la noche anterior, y se sentó a esperar. ¿De qué? Ella misma no lo sabía. De una respuesta. De un milagro. Algún signo que justificara la locura de estos últimos días. Fue entonces cuando lo escuchó, un zumbido lejano, que crecía como un presagio. El motor de un Ural, un camión viejo con amortiguadores gastados, que chirriaba en cada bache de la carretera. El corazón se le subió a la garganta y le palpitaba en las sienes. Se levantó lentamente como si cualquier movimiento brusco pudiera ahuyentar lo que se avecinaba. El vehículo se detuvo frente a la puerta. La puerta se abrió con un chirrido y un hombre salió pesadamente, con las botas hundiéndose en la nieve. Gleb. Cara demacrada y sin afeitar, abrigo sucio con una costura rota en el hombro. Levantó la vista y se quedó helado cuando la vio. La mano, extendida hacia la puerta, quedó suspendida en el aire. Un silencio eterno se instaló entre ellos. Hasta que finalmente su voz ronca rompió el hielo. ¿De verdad eres tú? Vera no respondió. ¿Qué decir? Eso sí, era ella, la misma que se había cruzado en su camino en un tren, la misma que llevaba sus cartas como amuletos, la misma que ahora temblaba allí, a merced de un destino que no entendía. Gleb subió los escalones del porche con la cautela de quien teme que un movimiento brusco haga que todo se desmorone. Estaban frente a frente, separados por medio metro de aire helado y 6 meses de vidas que habían seguido caminos opuestos. Había envejecido. Surcos profundos marcaban su rostro, desde las alas de su nariz hasta las comisuras de su boca. Los mechones grises de mi cabello se multiplicaron. Bajo los ojos, sombras oscuras contaban historias de noches de insomnio. Ella tampoco era la misma. El viaje le había quemado la piel, decolorado el cabello por el sol del sur y su mirada, antes llena de dudas académicas, ahora era dura, decidida. Ya no era la estudiante ejemplar que soñaba con una carrera universitaria,
sino una mujer que había tomado una decisión. Y estaba descubriendo que las opciones tenían un precio. No sabía nada de Lida, murmuró Vera, rompiendo el silencio. Me dijo Darina ayer. Murió mientras dormía, respondió con voz tan plana que podría haber estado leyendo el obituario de otra persona. Los médicos dijeron que no sufrió. No llegué a tiempo. Fue en la taiga en turno. No hubo señal. Habló sin emoción, como si estuviera recitando un informe meteorológico. Solo los nudillos, blancos por estar tan apretados, delataban la tensión. Darina dijo que tienes a Alá, prosiguió Vera, con la boca seca. Gleb la miró fijamente con un cansancio que parecía haberse instalado en sus huesos. Tuve. Durante 2 años. Suspiró apoyándose en el marco de la puerta, como si sus piernas ya no lo sostuvieran. Ella era buena. Pero cuando Lida murió, su voz se apagó. Entendí que no la amaba como debía. Ella se dio cuenta antes que yo. Partió hacia Magadán y se quedó con su hermana. Dijo, llámame si arreglas las cosas. No lo resolví. Laika, que hasta entonces los había estado observando en silencio, se acercó y empujó su hocico contra la mano de su dueño. Él la acarició automáticamente como si el gesto fuera lo único familiar que le quedaba. «¿Entonces por qué me escribiste?», preguntó Vera cruzándose de brazos como si pudiera protegerse de lo que estaba por venir. Gleb se pasó la mano por la cara. Así como si pudiera borrar el cansancio de una noche de insomnio en el tren. Pero el cansancio era real y los dedos no podían ocultarlo. Porque era verdad, dijo finalmente. Tengo 37 años. Pasé la mitad de mi vida en la taiga, la otra mitad en hospitales, al lado de una mujer que no sabía quién era yo. Tengo un hijo al que veo 2 veces al año. Su mirada se perdió más allá de ella, en la blanca inmensidad. Y luego en ese tren, me encuentro con una chica que habla de dioses griegos y llora por un suicidio que ni siquiera conocía. Y pensé, así es la vida. Ella estaba allí, a mi lado, y la dejé escapar. No había autocompasión en su voz, solo la fría comprensión de alguien que ha aprendido a no esperar misericordia del mundo. Pero Vera no podía, no quería, ser indulgente. Demasiado miedo, demasiadas dudas y una obstinada esperanza se habían unido en determinación durante esos 5 días de viaje. Dejé mi trabajo, le temblaba la voz, a pesar de su intento de ser firme. Gasté todos mis ahorros. Viajé durante 5 días. ¿Por qué? ¿Por una carta que escribiste borracho? No estaba borracho, corrigió Gleb en voz baja. Estaba solo. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros y profundos como la noche polar. 4 meses de oscuridad, Vera. Te vuelves loco. Pensé en ti para no volverme loco. El silencio que siguió fue denso, cargado como el aire antes de una tormenta. En algún lugar ladraba un perro. En lo alto de las lárices graznó un cuervo, insistente y ronco. No puedo ser tu salvación, Gleb, dijo finalmente con una calma que la sorprendió. Apenas sostengo mis pies. No tengo trabajo, no tengo casa. No tengo futuro. Respiró hondo buscando fuerzas. Vine porque su voz se apagó. Porque yo también tenía miedo. En Moscú nadie me espera. Mis padres quieren que me case con un profesor de educación física local y olvide mi antigüedad. Pero no puedo. No quiero. Hizo una pausa, tratando de organizar los pensamientos que, tan claros la noche anterior, ahora estaban enredados como hilos sueltos. Pensé, quizás en el norte sea diferente. Tal vez donde la vida es una delgada línea entre el hielo y el fuego, no importa de dónde vengas. Solo importa lo que hagas ahora. Eso fue todo lo que pudo decir. Las palabras, acumuladas durante meses, se le escaparon, dejando tras de sí un extraño vacío, como si hubiera agotado la última reserva de algo esencial. Gleb bajó lentamente los escalones del porche y se sentó encorvado y tapándose la cara con las manos. Vera vio la parte de atrás de su cabeza, los mechones blancos intercalados con su cabello oscuro, sus hombros tensos bajo su abrigo gastado. Tal vez tengas razón, murmuró con la voz apagada. Quizás soy egoísta. Pero, levantó los ojos y por primera vez hubo un brillo en ellos, una chispa de algo que podría ser esperanza. Me alegro de que hayas venido.
Incluso si das la espalda y te vas mañana. Vera se sentó a su lado, sintiendo el calor que emanaba de él, a pesar del frío que los rodeaba. A lo largo de... El silencio los envolvió como un capullo, no opresivo, pero sí necesario, como la pausa entre las notas de una melodía que sin él perdería toda su alma. Luego, con un gesto casi tímido, Vera apoyó la cabeza en su hombro. No me voy, susurró y tras una vacilación, añadió, todavía no. Se rió en voz baja, una risa corta y ronca, como la de alguien que hubiera olvidado lo que era reír de verdad. Me parece bien. Permanecieron así durante mucho tiempo. La perra se tumbó a los pies de Gleb con el hocico apoyado en las patas. En la taiga cantaban los pájaros. La vida continuó implacable y hermosa. ¿Sabías que? Dijo Gleb de repente, rompiendo el hechizo del silencio, cuando llegué aquí, antes del accidente con Lida, había 350 personas. Hoy, si las sumamos todas, no llegamos a 200. Después del colapso de la Unión, muchas minas cerraron. La gente no tenía a dónde ir ni nada que ver con sus habilidades. Quien lo logró se fue a la ciudad. Los que no pudieron hacerlo ahogaron su frustración en el alcohol. Hubo pueblos enteros que simplemente desaparecieron. Las casas estaban abandonadas con muebles adentro, fotos en las paredes, como si los dueños solo se hubieran llevado lo imprescindible, documentos y todo lo que cabía en sus manos. Pero este aguanta. Mientras haya oro, resistirá. Él se encogió de hombros. Los geólogos dicen que aún nos quedan unos 10 años. Luego hay que profundizar más, y eso requiere tecnología diferente, dinero diferente. No sé si alguien querrá invertir. Habló de Colima, la carretera asesina, donde hasta el día de hoy muere gente cada invierno. De pueblos fantasmas donde las casas aún conservan muebles y retratos en las paredes. De los hombres y mujeres que vivían allí, duros, de pocas palabras, dispuestos a ayudar, pero nunca a pedir ayuda. Como si quisiera que ella supiera exactamente a dónde había llegado. Como si quisiera que lo entendieras. ¿Y cómo se sobrevive a todo esto? Preguntó Vera. Libros, respondió simplemente. ¿Has visto las estanterías de casa? Ellos son mi salvación. Y trabajar, por supuesto. Cuando pasas el día buscando oro, no hay tiempo para pensamientos vacíos. Hizo una pausa. ¿Y mi hijo? Voy a verlo cada 6 meses a Irkutsk. Ya es grande, ¿sabes? Ya no me duele que rara vez aparezco. Fue difícil para él. Especialmente con mamá, la voz se apagó por un momento. La suegra ayudó. Le llevó crear. Buena y bella mujer. No me culpas, aunque podrías. Después de todo, yo estaba al volante en el momento del accidente. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, llenas de un dolor que 9 años no habían borrado. Vera no supo qué decir. Cualquier intento de consolación sonaría falso a la luz de esto. Pensé que teníamos toda la vida por delante, continuó Gleb en voz baja. Acabábamos de instalarnos aquí. Lida encontró trabajo en el centro médico. Artem tenía solo 3 años y apenas había empezado a hablar correctamente. Y luego un segundo. El chirrido de los frenos, el chirrido del metal. Y eso es todo. El final de una vida, el comienzo de otra. Casi me vuelvo loco. El primer año bebí sin parar. Después entendí que no podía seguir así. El hijo creció. Lida tragó. Necesitaba seguir adelante. Entonces lo sigo. Habló sin autocompasión, como alguien que simplemente expone hechos. Como un hombre que aprendió a aceptar la vida en su crueldad, en su azar, en su indiferencia ante los planes humanos. Y fue en esta serena aceptación donde residió un coraje más profundo que cualquier discurso apasionado sobre la superación. Vera entró y de repente comprendió por qué no se había ido el día anterior, cuando se enteró de la existencia de Aya y Lida. ¿Por qué se había quedado en esa casa extraña, lavando platos, cocinando gachas, alimentando al perro? Porque ese hombre sencillo con sus palabras sin artificios y sus gestos sin pretensiones, tenía algo real, algo que tanto le faltaba en Moscú, entre conversaciones intelectuales, planes de carrera y el cansancio de fingir ser alguien que no era. Entremos, dijo Gleb levantándose. Debes tener hambre.
Y ni siquiera recuerdo la última vez que comí, admitió con una sonrisa cansada. Entraron en la casa y Vera comprendió con extraña claridad, esta es la vida de otra persona, en el fin del mundo. Y sin embargo, ya no la asustaba. Había miedo, sí. Estaba la incertidumbre del mañana. Pero era precisamente en esta incertidumbre, paradójicamente, donde residía una especie de esperanza. El tiempo en la taiga transcurrió de otra manera. No por relojes ni calendarios, sino por el sol que, en verano, tardaba mucho en ponerse y en invierno apenas se deslizaba por los cerros. A través de las temporadas de caza, los turnos en la mina, las raras vacaciones y los vuelos en helicóptero que traían el correo. Vera tardó un poco en asimilar ese ritmo extraño, casi hipnótico. La primera semana me desperté con la angustiosa sensación de que me había perdido algo importante, de que llegaba tarde. Entonces comprendió, allí el tiempo fluía como un río, no se podía apresurar. Solo le quedaba dejarse llevar por su corriente. Su refugio se convirtió en la pequeña habitación de la casa de Gleb, una cama, una mesita de noche, una estantería con libros y un gancho de madera para colgar la ropa. Él había insistido en darle su propio espacio, no por formalidad, sino por respeto. El pueblo es pequeño, explicó. Todo el mundo lo sabe todo. No necesito dar motivos para chismes. Vera entendió que no se trataba solo de convenciones. Ambos eran almas marcadas, no preparadas para acercamientos apresurados. Había mucho que descubrir el uno en el otro. Heridas profundas que, si no cicatrizadas, al menos reconocidas. El trabajo llegó más rápido de lo que había imaginado. La directora de la escuela, una mujer baja, de rostro azotado por el viento y mirada atenta, hojeó su currículum moscovita, examinó su expediente laboral y finalmente asintió. María Stepanovna se va de vacaciones a Crimea para visitar a su hermana. ¿Puedes enseñar ruso y literatura? Contigo, respondió Vera, aunque nunca había enseñado esas materias. No había alternativa. ¿Cuántos estudiantes? 15 del primero al noveno año. Las clases son mixtas, no puedes hacerlo de otra manera. Las clases resultaron ser un desafío. Al principio los niños la pusieron a prueba. Aquel maestro moscovita era un extraño, un huésped temporal, del que no se esperaba ni firmeza ni constancia. Pero Vera encontró su camino, se ganó a los mayores respetando sus conocimientos de la vida local, cautivó a los más pequeños con cuentos y juegos, y se ganó a los del medio con su absoluta sinceridad. No pretendía ser alguien que no era, no se hacía el moscovita excéntrico, pero tampoco intentaba forzar una identidad que no le pertenecía. Simplemente hizo lo que sabía, abrió puertas al mundo de las palabras, fomentó la curiosidad, nunca se avergonzó por la ignorancia. Y poco a poco los niños se fueron acercando, primero con cautela, luego con confianza. Katia, estudiante de 8º grado e hija del jefe minero, confesó que escribía poemas en secreto. Las gemelas de 3er grado, Misa y Grisa, le trajeron extraños insectos y pájaros heridos para que pudiera anotarlos en su cuaderno inteligente. Incluso Denis, el de 9º año con una mirada oscura y una historia complicada, la sorprendió mostrando una fascinación por los mitos griegos. Un día te irás como todos, dijo una tarde, después de clase. Quizás, Vera no lo negó. Pero eso no significa que no debamos esforzarnos ahora. Las noches eran el momento más preciado. Cuando terminaron las clases, cuando Gleb regresó de la minería trayendo consigo el olor a pino, a aceite de máquina y ese polvo metálico que se le pegaba a la piel, llegó su hora. Se sentaron en la cocina, a la luz parpadeante de la lámpara de queroseno, la electricidad en el pueblo estaba racionada, 3 horas por la mañana, 3 por la noche y conversaron. O mejor dicho, él hablaba y ella escuchaba, interrumpiéndola solo con preguntas ocasionales. Gleb no idealizó la taiga como un habitante de la ciudad encantado. Hablaba de ella como de alguien que conocía cada trampa, cada belleza escondida. Él le enseñó a reconocer huellas de animales, a predecir el clima a través de las nubes, a identificar qué bayas crecían y dónde. Habló del trabajo en las minas, de sus compañeros de brigada, hombres rudos pero leales, de los mineros solitarios que aún vagaban por los arroyos en busca de pepitas. De cómo se sobrevive cuando el termómetro marca -50 grados y el hospital más cercano está a 400 kilómetros de distancia. El ser humano se acostumbra a todo, dijo. ¿Y él? Al frío, al aislamiento.
Los seres humanos simplemente no pueden acostumbrarse a la falta de significado. Por lo tanto, aquí solo permanecen aquellos que han encontrado un propósito en esta vida. Para algunos es oro, para otros libertad, para otros, un escape de un pasado que no los deja ir. ¿Y para ti? Preguntó una vez Vera. Gleb permaneció en silencio durante un largo rato, examinando sus manos, ásperas, marcadas por una oscuridad que parecía haberse fundido en su piel, surcadas de pequeñas cicatrices como mapas de batallas olvidadas. No lo sé, admitió finalmente con una voz que parecía venir de muy lejos. Antes era Lida. No podía abandonarla. Ahora dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Ahora todo es diferente. A veces Vera leía en voz alta. Homero, Sófocles y a veces Chejov. Fue en esas noches, en el silencio de la cocina iluminada solo por el parpadeo de la lámpara y el ritmo constante de la respiración de Gleb, que las palabras cobraron vida de una manera especial. Escuchó con los ojos cerrados y su rostro, normalmente esculpido por la dureza de la supervivencia, se suavizó, como si los años de lucha se disolvieran en esos momentos. Volvió a ser casi joven, libre de la armadura que lo protegía del mundo exterior. No tenían prisa. Ni siquiera se apresuraron a entablar conversaciones, evitando cuidadosamente temas resbaladizos, como si evitaran pisar hielo fino. Gleb no preguntó sobre su pasado ni sobre lo que vendría después. Vera no preguntó por Lida ni por Vale. Cada uno pareció entender, sin necesidad de decirlo, que el otro necesitaba espacio, tiempo, y que ninguno de los dos desaparecería. El primer beso real ocurrió 2 semanas después. Habían ido a buscar agua al arroyo, la bomba eléctrica de la ciudad se había vuelto a estropear y había que transportar los cubos a mano. Era una noche cálida, los mosquitos se habían calmado y el aire traía un olor indescriptible a ledum en flor. Vera resbaló sobre las piedras mojadas. Gleb la abrazó y se quedaron así, tan cerca que podían oírse respirar. La besó con una delicadeza casi tímida. Se alejó como si temiera que el contacto desapareciera al menor movimiento, y luego se alejó, mirándola con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Puedo? ¿No es demasiado pronto? Fue Vera quien se acercó a ella, le rodeó el cuello con los brazos y sintió como sus manos, vacilantes al principio, se posaban sobre su espalda, acercándola más. El beso fue largo, dulce, con sabor a silencio absoluto, de esos que solo existen en la taiga, lejos de todo y de todos. Vámonos a casa, dijo finalmente Gleb con voz ronca. El agua no se arrastra sola. Caminaron uno al lado del otro sin tocarse, pero conscientes del calor que irradiaban el uno del otro. Los cubos se balancearon, derramando gotas oscuras a lo largo del camino. Cuando llegaron a la valla, Gleb se detuvo, dejó los cubos en el suelo y la miró a los ojos. No tengo prisa, dijo como sellando una promesa. ¿Sabes? Lo sé, respondió Vera. En esos pocos segundos hubo más ternura que en 1000 declaraciones de amor. En julio, Gleb viajó a Irkutsk para recoger a su hijo. El niño había pasado el verano con su abuela, pero debía quedarse con su padre durante un mes. Vera estaba nerviosa, imaginaba cómo la recibiría el chico, si la vería como una intrusa, si habría celos, resentimiento, una escena. Pasó días ordenando la casa, lavó toda la ropa de cama, fregó los pisos hasta dejarlos brillantes, limpió las ventanas con vinagre hasta dejarlas traslúcidas, horneó un pastel hecho con morosca, las bayas de naranja que había recogido con las chicas del barrio en el pantano. Los niños del pueblo sacudieron la cabeza con incredulidad cuando vieron que ella se enojaba por culpa de un niño, pero las mujeres entendieron. Gleb y Artem llegaron al anochecer, acompañados en el jeep por un conocido. Vera estaba en el balcón sin saber cómo actuar. El niño era alto para sus 12 años, esbelto y serio, con los mismos ojos de su padre, el mismo arco de cejas, los mismos gestos precisos, como si cada movimiento estuviera calculado antes de ejecutarse. Hola, saludó. Soy Vera Anatolievna. Hola, respondió Artem extendiendo su mano con formalidad adulta. Mi padre escribió sobre ti. Dijo que es inteligente, amable y que es maestra. Se quitó con cuidado sus zapatillas y las alineó junto a la puerta. Vaya, un pastel. ¿De qué? De morosca. Es una baya del norte parecida a las frambuesas, solo que de color naranja. Sé lo que es, dijo el niño, y por primera vez una sonrisa iluminó su rostro transformándolo.
Papá y yo ya hemos cosechado. Aunque nunca he comido pastel. La cena transcurrió hablando de la escuela de Irkutsk, de los amigos de Artem, del entrenamiento de hockey que hacía con una seriedad que no dejaba lugar a la ostentación. El niño hablaba con naturalidad, pero con una dignidad que denotaba una sólida educación. Gleb escuchó atentamente, hizo preguntas específicas y quedó claro que, a pesar de la distancia, entre ellos existía un vínculo profundo, basado en el respeto mutuo. ¿Es cierto que conoces lenguas antiguas?, preguntó de repente Artem, volviéndose hacia Vera. Sí. Latín, griego antiguo y un poco de eslavo, aunque esto no es precisamente antiguo. ¿Puedes enseñarme latín? Vera miró sorprendida a Gleb. Él estaba sonriendo, una sonrisa abierta y cautivadora como nunca antes había visto. Por supuesto, si quieres, respondió. Lo quiero, asintió el chico, serio. Mi abuela dice que el latín es la base de todas las ciencias y que si quiero ser médico, necesito saberlo. ¿Entonces quieres ser médico?, preguntó Vera, comprendiendo de pronto el origen de aquel deseo. Sí. Para curar a la gente. Como mi madre no pudo. Las clases de latín se convirtieron en un ritual. Todas las mañanas Artem aparecía en la habitación de Vera con un cuaderno y escuchaba sus explicaciones con una concentración que sorprendía. Su memoria era aguda y su lógica madura para su edad. Pronto pasaron de frases simples a textos. Encontró una edición de las Metamorfosis de Ovidio en la biblioteca y le leyó historias de transformaciones, de humanos a animales, plantas y constelaciones. El niño la siguió fascinado, siguiendo con la mirada el dedo que se deslizaba por las líneas. ¿Crees que las personas realmente pueden transformarse?, preguntó una vez. ¿En animales?, aclaró Vera. No. En algo más. Ella reflexionó por un momento. Creo que sí. La gente cambia por dentro. A veces para bien, a veces para mal. Como papá, asintió Artem. Mi abuela dice que después del accidente de mamá, él estaba completamente diferente. Antes era feliz. ¿Y la recuerdas, Sau? ¿Aceptable? El chico negó con la cabeza. Tenían 3 años cuando pasó. Apenas recuerdo esa vez. Mi abuela me muestra fotos, pero parece una extraña. La vi en el hospital y en el funeral y no sentí nada. Dudó. Esto es malo. Vera miró esos ojos serios, tan parecidos a los de Gleb, pero aún libres de esas profundas arrugas que la vida va tallando con el tiempo. No, no lo es. La memoria no almacena lo que no se ha experimentado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Creo que lo importante no es recordar, sino saber. ¿Y sabes sobre ella? Sabe cómo era, que amaba, que soñaba. Eso es lo que importa. Artem la observó durante mucho tiempo, como sopesando la sinceridad del gesto. Luego asintió. Sí, eso creo. Lo importante es saber que existió. Y con una sencillez desarmante añadió, y ahora estás aquí. No había ninguna acusación en su voz, solo la tranquila aceptación de un hecho. Una sabiduría precoz, casi inquietante ante la vida tal como era. Alá llegó sin previo aviso a finales de julio. Llamó a la puerta una mañana temprano, cuando Gleb ya se había ido a la minería y Artem todavía dormía. Vera la abrió sin sospechar quién estaba al otro lado. Hola, dijo la mujer, delgada, de cabello corto y oscuro, con una mirada penetrante que parecía medirlo todo en segundos. Tú debes ser Vera. Yo soy Alá. Se midieron unos a otros por unos momentos. 2 mujeres unidas al mismo hombre, pero de formas tan diferentes. Pasa, invitó finalmente Vera, haciéndose a un lado para dejar paso. Gleb no está. Fue a las minas y solo regresó por la noche. Lo sé, respondió Alá, entrando en la casa con el aire de quien ya conoce cada rincón. Aquí todo está muy limpio. No había veneno en el comentario, solo una ligera ironía, casi casual. Conmigo nunca fue así. Se sentó a la mesa de la cocina, encendió un cigarrillo con un gesto tan natural que parecía haberlo hecho 1000 veces en ese mismo lugar. Fueron gestos que hablaron más que palabras. El motor rugió contra la resistencia de la tierra, pero él parecía parte de ese camino, como si las raíces y los troncos reconocieran su presencia.
La luz de la tarde se filtraba entre las marquesinas, dibujando rayas doradas en el capó abollado del viejo. El aire olía a musgo húmedo, a resina de pino, a algo salvaje que no tenía nombre. «No es lo que imaginabas, ¿verdad?», preguntó Gleb sin apartar la vista de la carretera, pero con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Vera no respondió de inmediato. No por vacilación, sino porque la pregunta no tenía respuesta. Fue una observación, una de esas verdades que se establecen entre dos personas sin necesidad de confirmación. Miró por la ventana abierta. La taiga no era un paisaje, era un organismo vivo que respiraba a ritmos que el reloj humano no podía medir. Los troncos retorcidos de las lárices parecían guardianes de un antiguo secreto, y el silencio, ese silencio denso, casi físico, estaba interrumpido solo por el susurro de las ramas bajo las ruedas y el grito ocasional de un pájaro invisible. «Es más grande que cualquier cosa que haya visto jamás», admitió finalmente, y sus palabras sonaron demasiado pequeñas para ese espacio. Gleb asintió como si acabara de recitar un verso que él ya se sabía de memoria. La taiga no se muestra de repente. Ella se revela. Hizo una pausa ajustando el engranaje con un movimiento seco. Algunos pasan su vida aquí y nunca lo ven realmente. Hubo algo en esos segundos de quietud que siguieron, la forma en que agarró el volante con más fuerza, la forma en que sus nudillos se blanquearon por un instante, que hizo que Vera entendiera, no se trataba solo del bosque. Se trataba de ella. Sobre lo que estaba a punto de mostrarle o preguntarle o decidir por sí mismo, si ella no sabía qué responder. La cabaña apareció de repente casi como un espejismo entre los pinos. Madera oscurecida por la lluvia y el tiempo, el techo ligeramente inclinado hacia un lado, como si la estructura se hubiera inclinado para escuchar mejor los susurros del viento. No había cerradura en la puerta. Gleb la empujó con el hombro y el olor a humo viejo, a madera que llevaba semanas ardiendo, los envolvió como un abrazo. «Los geólogos dejan suministros aquí. No faltará nada». Arrojó su mochila sobre la tosca mesa de madera, donde una capa de polvo perfilaba las siluetas de vasos y latas abandonadas. «Mañana te llevaré al lago». «No es un lago cualquiera». Vera tocó la superficie rugosa de la mesa y sintió la textura del tiempo bajo sus dedos. Sabía que no estaba hablando solo de agua y peces. «¿Y hoy?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. Gleb no se dio vuelta. Sacó de su bolsillo un encendedor y una vela gruesa, que encendió con un gesto lento, como si cada movimiento fuera parte de un ritual. La llama vaciló proyectando sombras danzantes sobre las paredes de troncos. «Hoy», dijo finalmente mirándola, «esperamos a que se ponga el sol». Y Vera entendió. No se trataba de la noche. Se trataba de lo que ocurrió cuando la luz del día ya no podía mentir. Sus gestos eran tranquilos. Las manos de quien ha visto todas las trampas que la vida puede esconder y por tanto, ya no se sorprende por ellas. Mientras avanzaban, Gleb hablaba de esas tierras como si estuviera desplegando ante ella un antiguo mapa, como una vez los troncos de madera descendieron por los ríos en precarias balsas, como los primeros buscadores rasgaron la tierra en busca de vetas doradas, como una vez ella se perdió en la taiga durante 3 días, guiada solo por el musgo que crecía más espeso en el lado norte de los troncos. «Ya no pasamos por aquí», dijo cuando el sendero desembocaba en un barranco cubierto de vegetación rebelde. «Ahora es a pie. 5 kilómetros como máximo». Sacó del baúl una mochila maltrecha, con las correas desgastadas por el tiempo y las manchas descoloridas por el sol. Vera notó que solo había uno. Y algo dentro de ella se contrajo. Una mochila. Una cama. Un techo. Un destino. El sendero serpenteaba entre los árboles, subía colinas empinadas o se hundía en traicioneros pantanos. Gleb estaba delante indicando dónde pisar para no hundirse. De vez en cuando se giraba para comprobar si todavía estaba allí, si respiraba al mismo ritmo que el bosque. Vera se obligó a seguirle el ritmo con las piernas, aunque su columna ya ardía en señal de protesta. «Eso es ledum», dijo, señalando un arbusto con hojas coriáceas. «Prepárate para la tos». Y aquí el té de Iván, sus hojas secas hacen un té casi auténtico. Más adelante entre el verde denso brillaban bayas de color ámbar, morosca. La fruta más septentrional que existe. Es tarde pero si tenemos suerte la encontraremos.
Escuchó menos las palabras que la voz, profunda, un poco ronca, con ese timbre de quien no está acostumbrado a hablar por hablar. Pero cuando hablaba de lo que sabía, de lo que amaba, esa voz la había hipnotizado desde su primer encuentro en el tren, cuando estaban uno al lado del otro en el frío vagón panorámico, contemplando las estrellas por encima de los pinos cubiertos de nieve. Cuidadoso. Gleb se detuvo frente a un tronco de alerce que yacía sobre un arroyo. Nuestro puente. Resbaladizo después de la lluvia. Le tendió la mano y Vera colocó la suya en la suya, áspera, cálida, un ancla. Se cruzaron en equilibrio inestable sobre la corteza mojada y por un instante ella se sintió como una funámbula sobre el abismo. Solo que en lugar de vacío, había agua fría con olor a musgo y resina, y en lugar de cuerda, un tronco vivo, que aún recordaba el peso de las raíces, el soplo del viento en el dosel, la luz del cielo que ya no podía ver. Ya casi llegamos, anunció Gleb cuando llegaron a la suave pendiente de una colina. Y allí estaba, una pequeña isba, agazapada en un claro rodeada de altos alerces. Pequeño hecho de troncos oscurecidos por el tiempo con el techo cubierto de musgo y una pequeña ventana sellada con plástico en lugar de cristal. Al lado un montón de leña y un arroyo que baja por la ladera en hilos plateados. Hermoso, suspiró Vera, y por primera vez en ese viaje, Gleb realmente sonrió, no la media sonrisa reservada del pueblo, sino una sonrisa que parecía haber sido guardada solo para la taiga. ¿Y para ella? ¿Le gusta? Muy. En el interior, la cabina era incluso más pequeña de lo que parecía. Una habitación individual con una burzuica oxidada, estantes de madera tosca, 2 taburetes desiguales y un catre estrecho contra la pared. En un rincón hay leña apilada, en los estantes, latas con etiquetas descoloridas, sal, cerillas, herramientas oxidadas. En la pared un calendario de 1997, el año en que se derrumbó el mundo que conocían. Gleb encendió la burzuica sin perder tiempo, mientras Vera absorbía cada detalle de aquel refugio espartano. Allí no había consuelo. Solo lo esencial. Y fue precisamente en esta ausencia de lo superfluo que sintió una extraña libertad, la libertad de quien no necesita llevar nada más que lo necesario, de quien no debe satisfacción a nadie más que al bosque y al silencio mismo. Olvidémonos del frío, dijo Gleb, alimentando el fuego con ramas secas. Y el té será especial. Sacó de su bolsillo una bolsa de tela llena de piñas de cedro y echó algunas al agua hirviendo. El aroma resinoso es. Se extendió por toda la cabina, espesa como la misma taiga, concentrada en esos pocos sorbos que quedaban olvidados en el aire. Sentados uno al lado del otro junto a la estufa, calentándose las manos en tazas de metal, hablaron de cosas que no afloraban en la vida cotidiana, su infancia, los libros que dejaron su huella, los sueños que llegaron al amanecer, esos recuerdos que solo afloran cuando estás demasiado lejos para mentir. Gleb habló de su padre, un geólogo asesinado durante una expedición en Kamchatka, de su madre, que todavía escribía cartas desde Krasnoyarsk, deslizando flores secas entre las páginas. Habló de la primera vez que casi se quedó helado, perdido en una tormenta de nieve interminable. Vera habló de sus padres profesores, de la provincia de Riazán donde creció, donde la biblioteca municipal era su única puerta a otros mundos. Confesó cómo a los 14 años, devoró la Ilíada y se enamoró de una época en la que los hombres vivían al borde del abismo, siempre dispuestos al heroísmo o a la muerte. Afuera, la oscuridad se hizo más espesa. Vera se dio cuenta, sorprendida, de que era la primera noche real después de meses de sol polar. El verano ártico estaba llegando a su fin, dando paso al otoño con sus estrellas penetrantes, nieblas bajas y las primeras heladas. Gleb apagó la lámpara de queroseno, dejando solo el resplandor parpadeante de la burzuica, que bailaba roja en las paredes. En la penumbra su rostro parecía más joven, menos marcado. Él se acercó y ella sintió el calor de su cuerpo, discreto pero inconfundible, como el calor de un fuego que se niega a apagarse. ¿Puedo?, preguntó y ella asintió, incapaz de formar palabras. El beso fue tierno, casi reverente, no una petición, no una conquista, sino una oferta. Vera cerró los ojos entregándose a la aspereza de sus manos sobre sus hombros, al olor a humo de pino, al suave crujir de la leña. Todo se volvió simple y claro como los versos de un poema que te sabes de memoria. La noche estaba en silencio, solo el viento movía las copas de los alerces y las brasas crepitaban en la moribunda burzuica. Acostada sobre los sacos de dormir extendidos sobre el catre, pegados unos a otros, Vera escuchó la respiración regular de Gleb y sintió una paz que no había conocido en años.
Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro, ni del pasado, ni de las decisiones que había tomado. Solo había confianza en ese hombre a su lado, en ese mundo crudo y honesto, en ella misma. Se despertaron al amanecer. Gleb por costumbre. Vera por demasiado silencio. Afuera una pálida luz se filtraba por la ventana, ganando fuerza a cada minuto. Ven, dijo poniéndose la chaqueta. Quiero mostrarte algo. Subieron la colina hasta donde el bosque se abría aún claro. Abajo la taiga se extendía infinitamente, un mar de verde en todos los tonos, desde el casi negro de las laderas hasta el traslúcido de las turberas. En el horizonte el cielo empezó a sangrar. Primero un rosa descolorido, luego un dorado duro. Gleb estaba inmóvil, concentrado, como si se dispusiera a decir algo que de todos modos no podía decirse. Vera lo observó de costado, su perfil severo, su barbilla firme, los mechones grises de su cabello, las arrugas alrededor de sus ojos. Un hombre que había enfrentado una vida difícil y emergió sano y salvo. Un hombre que ahora iba a decir algo capaz de cambiarlo todo. Quiero que te quedes, dijo sin mirarla, como si tuviera miedo de ver la negativa escrita en su rostro. No por un mes. Ni por un verano. Para siempre. El silencio se prolongó. Los pájaros se despertaron en el bosque. El viento mecía la hierba a sus pies. El mundo seguía su ritmo lento, indiferente al hecho de que, para aquellos dos en la colina, el tiempo se había detenido. ¿Y mi antigüedad?, preguntó finalmente. Mi investigación, pasé 10 años preparando la tesis. Gleb se volvió hacia ella y en sus ojos no había súplica ni presión, solo comprensión y algo más profundo, algo que no necesitaba nombre. Lo no dicho flotaba entre ellos, espeso como el aire antes de la tormenta. No lo sé. Tal vez escribas aquí. Tal vez regreses algún día. Gleb vaciló buscando las palabras adecuadas entre los silencios de la taiga. No puedo decidir por ti. Solo sé que te quiero aquí. Y a Artem también. Su voz era baja pero firme. Ayer me preguntó, ¿Viera se quedará? El viento tomó fuerza, jugando con un mechón suelto del cabello de Viera que se había escapado de la apretada trenza. Se lo colocó detrás de la oreja en un gesto automático, mientras sus dedos temblaban ligeramente. La elección no quedó para ese momento. No por presión, no por miedo. Pero pronto. Muy pronto. Y lo sabía, si se quedaba, su carrera académica se desvanecería como humo en un invierno siberiano. Moscú la olvidaría. Sin defensa de tesis, sin publicaciones, sin congresos internacionales. Solo llegaría a ser profesora Viera, en la escuela rural de Tayognaia, una de tantos que abandonaron sus sueños por un salario exiguo y un techo sobre sus cabezas. 10 años de noches de insomnio, de notas garabateadas, de exámenes y humillaciones, todo reducido a cenizas. Pero también sabía lo que le esperaba allí, la soledad. Se alquilan habitaciones con sofás hundidos y baños siempre ocupados. Clases escasas en escuelas privadas donde pagaban mal y tarde. La mirada condescendiente de antiguos colegas, ahora médicos, ahora profesores de prestigiosas universidades, aquellos que, como Svetlana, lo habían logrado. Los padres, con su apenas disimulada satisfacción, os lo advertimos. ¿Y aquí? Aquí estaba un hombre que la miraba como si fuera el último rayo de sol antes del crepúsculo polar. Un niño que pidió enseñarle griego antiguo y escuchó con la boca abierta las historias de Odiseo y Penélope. Una taiga que la acogió sin preguntas, sin piedad, sin juzgar sus cicatrices. Tengo miedo, susurró Viera, tan bajo que Gleb apenas lo escuchó. Miedo de perderme. De convertirme solo en tu esposa y tú solo en mi marido. Fue la primera vez que dije eso en voz alta. No había ninguna ironía en su tono, solo una seriedad que dolía como una herida abierta. Por encima de la taiga, un cuervo siberiano gritó, estridente e insistente, como si se apresurara a responder. El silencio que siguió fue tan largo que contenía toda una vida, los errores, las dudas, los caminos no tomados. Sí, dijo Viera. El aire se había enfriado durante la noche, como si el otoño quisiera recordarles su presencia. Tumbados en el césped frente a la cabaña, envueltos en sacos de dormir, miraron al cielo. Las primeras estrellas tras el sol de medianoche brillaban con una intensidad casi física, como si fueran piedras preciosas esparcidas sobre terciopelo oscuro.
Gleb trazó con el dedo constelaciones en el aire, las mismas que habían observado 6 meses antes, en el helado vagón del tren transiberiano. Ahí está Perseo, murmuró, dibujando su silueta en el cielo. ¿Recordar? Prometiste decirme cómo salvó a Andrómeda. Viera sonrió. Por supuesto que lo recordé. Aquella conversación en el tren, cuando todavía eran desconocidos, pero ya sentían que algo, un hilo invisible, una corriente subterránea, tiraba el uno del otro. Mató a Medusa, empezó con los ojos fijos en las estrellas. Le cortó la cabeza. Luego, volando sobre el mar, vio a una mujer encadenada a una roca. Se suponía que un monstruo marino la devoraría. Perseo se enamoró a primera vista. Bajó, mató a la criatura, liberó a Andrómeda. Y se casaron. Una historia hermosa, dijo Gleb. Su mano encontró la de ella bajo el cielo estrellado. Pero es solo un mito, respondió Viera. En la vida real no hay héroes con sandalias aladas. Solo nosotros, corrientes, cansados, llenos de defectos. No hay monstruos, solo circunstancias. Trabajo, dinero, distancias, esposas enfermas, suicidios que dejamos atrás. Él se volvió hacia ella. A la luz de las estrellas, sus ojos eran 2 pozos oscuros, casi negros. Pero existimos. Eso no significa nada. Es decir, murmuró Viera, sintiendo las lágrimas arder, no de tristeza, sino de una felicidad tan aguda que dolía. Significa todo. Papá. Venir. Artem corrió a su encuentro tan pronto como el auto se detuvo frente a la casa. Aprendí a hacer piraguas. Y Darina me enseñó a poner trampas para perdices. El niño abrazó a su padre, luego, en un impulso, se arrojó sobre Viera y la agarró por la cintura con una fuerza que casi la derriba. Darina dijo, te quedarás. Había tanta alegría en su voz que el último fragmento de hielo en el corazón de Viera se derritió. Sí, acarició el cabello rebelde del niño. Soy. Darina estaba apoyada en el marco de la puerta de la casa vecina, sonriendo con el aire de quien ya lo sabe todo. Después de todo, en un pueblo como ese, las noticias viajan más rápido que el viento. Probablemente ya todo el mundo decía que el profesor Tayognaya le había pedido a la moscovita que se casara con él, y ella había dicho que sí. Al día siguiente Viera escribió una solicitud formal a la dirección de la escuela, solicitando un puesto permanente. El director no mostró sorpresa, solo asintió. Ruso, literatura y un poco de historia. Carga completa de cursos. 3.000 rublos al mes. Hizo una pausa, como si esperara una objeción. Sé que es ridículo en Moscú, pero aquí el salario es bueno. No vine por el dinero, respondió Viera. Y era la verdad más pura. Por la noche le escribió una carta a su asesor. En MGU. Pasó horas eligiendo sus palabras, sin querer herir a quienes le habían creído, pero tampoco queriendo mentir. Encontré otra vida. Tal vez sea un escape. Tal vez un error. Pero quiero intentarlo. Gracias por todo. Recién fichado, Viera. El final de agosto nos sorprendió con un calor inusual. El último día antes de que comenzaran las clases, los tres, Viera, Gleb y Artem, se sentaron en el porche, observando cómo el sol se hundía lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo y las nubes en tonos rosados y dorados. Al día siguiente Artem partiría hacia Irkutsk, a casa de su abuela. Comenzó el año escolar y llegó el momento de regresar. «Papá, ¿vienes para Año Nuevo?», preguntó el niño, acurrucándose contra su padre. «¿Y traer a Viera?». «Claro que sí», respondió Gleb, apretándolo por los hombros. Viera miró la taiga bañada por el crepúsculo y pensó en los extraños giros del destino. En Gorelov, ese hombre del tren que solo quería hablar y al que ella había rechazado fríamente. En la culpa que la consumió después. En palabras de Gleb esa noche, la vida es más larga que un error. Aún así lo entenderás. Ahora lo entendí. La vida no terminó con una elección. Se transformó como un río que cambia de cauce, pero sigue siendo río. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gleb, notando su mirada distante. Que tenías razón. Ella sonrió. La vida no termina. Simplemente se vuelve diferente. Tomó tu mano con naturalidad, como si siempre lo hubiera hecho.
Artem se había quedado dormido con la cabeza apoyada en el regazo de Viera. Un perro yacía al pie de las escaleras, levantando de vez en cuando el hocico para seguir el vuelo de un pájaro. En algún lugar de la taiga, un cuervo graznó, ronco y prolongado. En el pueblo corría la voz de que para el invierno, Tayognaia tendría internet, vía satélite, caro, pero real. Viera pensó que tal vez aún podría escribir un artículo sobre figuras femeninas del teatro antiguo. Envíalo a una revista, renueva el contacto con antiguos compañeros. Quizás la vida académica no se perdió, sino que simplemente se reconfiguró, a distancia, entrelazada con las clases en la pequeña escuela, con las historias que les contaba a los niños sobre dioses y héroes antiguos. Sobre la taiga apareció la primera estrella, brillante como una cuchilla que atraviesa la fina membrana entre el día y la noche. Perseo, pensó Viera. El que salvó a Andrómeda del monstruo. Estrechó la mano de Gleb y él respondió con igual presión, sin palabras, pero con absoluta comprensión. Dos seres bajo un mismo cielo, encontrados en el fin del mundo. Su corazón latía no solo por la belleza de la ciudad invernal, sino por la inminencia de aquel encuentro. Nina Petrovna, la madre de Lida y la abuela de Artiom, los estaba esperando. La mujer que había criado al niño después del accidente. ¿Qué le diría a quien sin querer había tomado el lugar de su hija? Gleb, como si sintiera su ansiedad, le estrechó la mano con una firmeza que era a la vez consuelo y promesa. Artiom, exhausto por el largo viaje, dormitaba sobre el hombro de su padre, pero su rostro aún conservaba el brillo anticipado de la fiesta. La casa de Nina Petrovna se encontraba en una calle tranquila del casco antiguo, 2 plantas, un entresuelo y un jardín delantero ahora dormido bajo la nieve. La mujer que los recibió en la puerta era alta, recta, con el pelo gris peinado hacia atrás y unos ojos que observaban todo con penetrante atención. En esos ojos Vera reconoció a Artiom, la misma mirada seria y evaluadora, como si midiera el mundo antes de confiar en él. Bienvenido, dijo Nina Petrovna, abrazando a su nieto con una mezcla de orgullo y melancolía. Como creció, ahora un hombrecito. Luego se volvió hacia Vera. No había hostilidad en esa mirada, ni juicio, solo un examen cauteloso, como si alguien descifrara sin prisas un acertijo. Entonces tú eres Vera. Su voz era firme, pero no áspera. No te quedes allí al frío. Adelante. En el interior, el aire estaba impregnado de pino, canela y vainilla, aromas que evocaban infancias lejanas, noches de Navidad comprometidas con la memoria. En un rincón de la habitación, un árbol adornado con adornos antiguos, supervivientes de otros tiempos, de otras manos. La mesa estaba llena, pastel klukva, velas en candelabros de plata oscurecidos por el tiempo. La primera cena transcurrió en un silencio tenso, casi ritual. La gente hablaba de Artiom, sus estudios, sus amigos, el hockey, como si el mundo adulto fuera un territorio minado que era mejor evitarlo. Hasta que entrada la noche, cuando el niño ya dormía y Gleb había salido a fumar al porche, Nina Petrovna rompió el silencio. Su tono era bajo, pero las palabras cayeron como guisantes. Detalles pulidos y precisos. Lida era mi hija. Los dedos, entrelazados sobre la mesa, temblaron levemente. La amaba. Todavía me encanta. Vera tragó. ¿Qué responder a esto? ¿Qué entendiste? No, no lo entendí. ¿Qué sentiste pena? Hipocresía. Sin la muerte de Lida no existiría esa conversación, ni esa vida renacería de las cenizas. Pero Nina Petrovna continuó y en su voz no había ninguna acusación, solo una tranquila aceptación, como quien mira el río y sabe que su corriente no regresa. Ella se ha ido. Y la vida, Vera, es de los vivos. Una pausa. Gleb es un buen hombre. Mereces la felicidad. Y Artiom necesita una madre. No es un reemplazo, aclaró con un gesto casi imperceptible. Solo alguien que está ahí. Lo intentaré, respondió Vera en voz tan baja que apenas se oyó. Esas 2 simples palabras pesaron más que los juramentos solemnes. Nina Petrovna asintió. No hacía falta decir nada más. Entre ellos en ese momento se entendió más de lo que horas de diálogo pudieron expresar. Los días siguientes trajeron un alivio inesperado. La tensión no desapareció, sino que se suavizó como el hielo que se derrite lentamente bajo el débil sol invernal. Aprendieron a convivir, 2 mujeres unidas por el destino de un hombre y un niño.
Artyom orgulloso mostró a Vera su Irkutsk, la fortaleza de madera que había resistido los siglos, las casas de los decabristas exiliados, la orilla helada del Angará, cuyo poderoso caudal desafiaba incluso los inviernos más crueles. Contaba historias que escuchaba de su abuela, de sus profesores, de sus amigos, una extraña mezcla de entusiasmo infantil y gravedad precoz, como si parte de su alma ya hubiera envejecido antes que su cuerpo. Una tarde entraron accidentalmente en una vieja librería, un laberinto de estanterías que olían a papel amarillento y tinta de imprenta. Vera caminaba por los pasillos con una devoción casi religiosa, rozándose la cintura con los dedos como si tocara reliquias. Después de meses en la taiga, donde los libros eran escasos y los nuevos inexistentes, ese exceso parecía un milagro. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un volumen desgastado y con la cubierta descolorida por el tiempo, la Ilíada. Edición de 1949. En griego antiguo. Le temblaban las manos al abrir las páginas. Las palabras muy familiares resonaron en su memoria como una canción olvidada. No había visto un mensaje de texto en griego desde que salí de Moscú. Era como si una parte de ti, congelada en el tiempo, finalmente despertara. ¿Le gusta? Artyom miró por encima de su hombro, sus ojos brillaban de curiosidad. ¿Está en griego? Sí. Vera apenas podía hablar. ¿Cómo te enseñé? ¿Es una historia muy antigua? El chico frunció el ceño, seriamente. ¿Sobre la guerra? ¿Sobre héroes? Sobre todo esto. ¿Y sobre dioses? Cerró los ojos por un momento conteniendo las lágrimas. ¿Podemos comprarlo? Artyom ya estaba sacando billetes arrugados del bolsillo. Tengo dinero. La abuela me lo dio para gastos. No. Vera sonrió entre lágrimas. Lo compraré. Será mi regalo para mí mismo. Al salir de la librería con el libro envuelto en papel de estraza, se dio cuenta de que lloraba no de dolor, sino de una felicidad aguda, como si se cerrara un círculo, cosiendo la vida pasada al presente. En la víspera de Año Nuevo, cuando faltaba una hora para la medianoche y la casa estaba a tope con los preparativos de la cena, Gleb la llamó. Él viene. Quiero mostrarte algo. Salieron al porche trasero, un pequeño patio rodeado de viejos manzanos. La nieve crujía bajo los pies, el aire helado quemaba los pulmones. Sobre ellos el cielo se desplegaba lleno de estrellas, el mismo cielo de taiga, inmenso e indiferente. Gleb sacó del bolsillo una pequeña y gastada caja de terciopelo. Sé que es temprano. Pero a mi edad no tiene sentido esperar. En su interior, un sencillo anillo de plata sin piedras, sin afectaciones. Como el hombre que lo ofreció. La mía tampoco, respondió Vera. Era la pura verdad. Extendió la mano y el frío metal se deslizó sobre su dedo, calentándose casi de inmediato, como si siempre hubiera pertenecido a esa piel. Como esa nueva vida, extraña al principio, fría y ahora casi tuya. En febrero se casaron en el Zaks de Yakutsk, un brillante edificio con columnas que parecía un club de campo. El viaje duró 2 días, haciendo autostop hasta el centro del distrito y luego en un autobús repleto. Vera llevaba su único vestido de fiesta, uno azul oscuro comprado en Moscú para algún evento universitario olvidado. Gleb vestía una camisa nueva y una chaqueta que le había prestado el jefe minero. Testigos, Darina y para sorpresa de muchos, Alia. Especialmente viniendo de Magadán, ya no la artista quisquillosa que alguna vez fue, sino una mujer que parecía haber encontrado una paz inesperada. Habían estado intercambiando cartas desde otoño, primero con cautela, luego con una franqueza que nacía de esa extraña complicidad, el amor por el mismo hombre transformado en algo más grande. «¿Estás bien?», dijo Alia, dando chupadas a su cigarrillo cerca de la entrada de Zaks, con el aire de quien ya ha sobrevivido a muchas tormentas. Como la esposa de un verdadero geólogo. «Aún no soy esposa», sonrió Vera. «Ya lo es». Alia exhaló el humo observando el horizonte. Solo faltaban los papeles. No hubo banquete ni discursos pomposos. Solo una modesta cena en un hotel de la ciudad, una botella de champán compartida entre 4 personas, palabras sinceras y sin artificios. Luego el largo regreso a Taiohni, donde les esperaban los alumnos de Vera, los compañeros de Gleb y la rutina que ahora era su rutina. Por la noche, sentada a la mesa junto a la ventana,
Vera escribía en un nuevo diario, comprado en Yakutsk para la ocasión. Sus palabras corrieron como si temiera ser interrumpido. Andrómeda fue salvada por Perseo. Pero yo me salvé solo, aceptando ser salvado, al irme, al quedarme. Esta noche Gleb y yo miramos las mismas estrellas que entonces en el tren. Solo que ahora lo sé, no es un mito. Es mi vida. Afuera, la nieve brillaba bajo las farolas. Pesados copos se arremolinaban en el aire como bailarines lentos. En algún lugar ladraba un perro. En la habitación de al lado dormía Gleb, exhausto después de 2 días de turno, pero con una sonrisa todavía en los labios. Y allí, en esa pequeña habitación que ahora era su dormitorio, Vera Rochchina, oficialmente Rochchina, cerró un capítulo y comenzó otro. Las estrellas sobre la taiga siberiana seguían ardiendo, indiferentes y eternas, testigos mudos de cómo una mujer de ciudad y un hombre marcado por la pérdida habían encontrado, el uno en el otro, no un final, sino un nuevo comienzo. No la cura para las heridas, sino el coraje para llevarlas juntas. No la felicidad perfecta, sino la felicidad verdadera, la que se construye con manos callosas, bajo el mismo cielo que no pregunta si lo merecemos, simplemente brilla. No es algo que puedas llamar simplemente felicidad. Es más bien una comprensión profunda de que la vida real no es como los mitos o los cuentos de hadas. No hay héroes con sandalias aladas ni monstruos que devoren inocentes. Solo hay personas con sus errores, miedos, esperanzas y esta extraordinaria capacidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Vera y Gleb no es solo una historia de amor. Es una narración sobre la elección entre el camino trazado por el destino y el camino que el corazón insiste en seguir. De cómo a veces hay que cruzar medio continente para encontrarse a uno mismo. Sobre el coraje de tomar una decisión que lo cambiará todo. ¿Y tú? ¿Qué elegirías? ¿Permanecer en el mundo conocido con su comodidad y previsibilidad, o arriesgarlo todo por algo real, aunque sea distante e incognoscible? ¿Cómo actuarías tú en el lugar de Vera? ¿O te reconoces en Gleb, que durante años mantuvo su lealtad hacia alguien que ya no podía corresponderle? Deja tus reflexiones en los comentarios. Queremos saber qué despertó en ti esta historia, ya sea las acciones de los personajes, un detalle que te tocó el alma o algo que te hizo repensar tu propia vida. Si estas palabras te resonaron, dale me gusta y compártelas con cualquiera que pueda necesitar una historia como esta. Tal vez encuentre un eco en otro corazón, ayude a alguien a tomar una decisión difícil o simplemente ofrezca unos minutos de empatía por vidas que, como la nuestra, están hechas de elecciones y nuevos comienzos. Sigue nuestro canal para no perderte las próximas narraciones sobre destinos que se entrelazan de maneras inesperadas, sobre decisiones que transforman vidas y sobre cómo el amor verdadero a veces surge de los lugares más inverosímiles, tal vez de un encuentro casual en un tren que atraviesa la taiga invernal. Porque las mejores historias, al fin y al cabo, no son las que terminan, sino las que nos hacen creer que aún queda mucho por vivir.